buenas noches, son las 10 de la noche de este, lo ven ahí, lunes 5 de febrero de 2018. Iniciamos este Gata al Agua con 3 asuntos fundamentalmente donde va a pivotar el programa de hoy, que creo que son francamente interesantes. Vamos a comenzar una vez más, y si nos lo permiten, con Cataluña, pero hoy con una novedad. Vamos a tener una importantísima entrevista a un Mossos d'Esquadra que va a venir aquí, va a estar en el plató del Gata al Agua para explicarnos cuál es la situación que viven agentes policiales como él, que vienen viviendo durante todo el proceso independentista y sobre todo desde septiembre, con el culmen del 1 de octubre y con todas la cantidad de actuaciones que tuvieron que soportar, sobre todo mandatos, órdenes por parte de los mandos independentistas. Porque aquí no se puede coger a la parte como el todo. No se puede decir que los Mossos d'Esquadra, que todo el cuerpo policial, que los 17.000 agentes son de una determinada manera o de otra. Hay que cuidar mucho las palabras. Y este Mossu viene a denunciar la utilización que se ha hecho por parte del independentismo de este cuerpo policial. Muchos agentes de los Mossos eran antiguos policías, antiguos guardias civiles, y muchos de ellos a día de hoy pretenden acogerse a la llamada denominada pasarela, que es volver otra vez a la Policía Nacional. Y vamos a hablar de las traiciones, ese informe, atención, demoledor que hoy hemos conocido, que ha publicado la Secretaría de Estado del Interior, donde enumera las 6 altísimas traiciones que habrían cometido los Mossos d'Esquadra en los días previos, posteriores y sobre todo el 1 de octubre, como las mentiras en los días previos, mentiras durante el 1 de octubre, como diciendo que ya había determinados colegios o centros electorales que ya estaban cerrados, esas maniobras de delación que hicieron. En el tercer punto, la inacción de los Mossos, delatando incluso entre ellos dónde estaba la policía, dónde estaban los agentes de la Guardia Civil. También vamos a ver las urnas incautadas tras los recuentos, como los Mossos en muchas ocasiones llevaron urnas, trajeron urnas. Bueno, fue un auténtico escándalo, imágenes que vamos a ver, también esos Mossos chivatos con esas labores de delación que les he dicho, y también el llamamiento al desorden que hicieron desde los Mossos d'Esquadra, desde los mandos, insisto, y después, como decía Pérez de los Cobos, de la Guardia Civil, el pasado jueves en el Tribunal Supremo, si algún Mossu hubiese querido cumplir la ley el pasado 1 de octubre, lo hubiese tenido muy, pero que muy, muy complicado. Hablaremos de los Mossos y, como no, también nos iremos nuevamente hasta Bélgica. Saben ustedes que el presidente huido Puigdemont ayer se reunía con Esquerra Republicana, hoy lo hacía con su grupo parlamentario, también con los antisistema de la CUP. ¿Para qué? Para intentar de alguna manera desbloquear la investidura, y parece que han llegado a un acuerdo de una presidencia simbólica. Puigdemont estaría en Bruselas, sería un gobierno en la sombra, él daría las órdenes, pero quien estaría en Barcelona, en Cataluña, con un gobierno sería el gobierno ejecutivo, con una persona, entiendo yo que un títere de Puigdemont, que recibiría las órdenes de este. Veremos la fórmula, se la desgranaremos. Ahora vean cómo lo explica el portavoz de Esquerra, que no lo ven con malos ojos. Si decimos que nos suena bien es porque le da todo el valor al gobierno legítimo de Bruselas y lo hace compatible con acabar el 155. Por lo tanto, restitución de Puigdemont, formar gobierno y acabar con el 155 en la línea que siempre ha puesto sobre la mesa Esquerra Republicana de Cataluña. Esto decía el portavoz de Esquerra, pero ojo, ¿quién va a pagar ese gobierno? ¿De qué va a vivir Carles Puigdemont? Porque, como todos ustedes saben, muy probablemente en el mes de abril-mayo, cuando el juez Llarena acabe la instrucción de este proceso independentista, y habrá juicio oral contra los imputados, Puigdemont, Junqueras, Sánchez y algunos otros, les va a inhabilitar, porque es lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal, con lo cual no pueden ser cargos públicos. Por lo tanto, si son cargos simbólicos, como su propio nombre indica, no podrán recibir dinero público. ¿Lo permitirá el Estado? Lo veremos, y hablaremos de todo ello en los próximos minutos, y también hablaremos de un asunto que, desde luego, debido a los gravísimos casos mediáticos que están azotando nuestro país, está otra vez en boga y en boca de todos, que es la prisión permanente revisable. Van a ver qué es lo que dice exactamente el gobierno del Partido Popular, que ahora se está aferrando a esta medida, quiere endurecerla en determinados supuestos. Es una ley que ya está aprobada, está recurrida en el Tribunal Constitucional. El PP la quiere endurecer. Ciudadanos parece que se apunta al carro. Recuerden que hace 2 años, cuando estaba pactando con Pedro Sánchez, renegó de la prisión permanente de revisable, diciendo que la quería, digamos, derogar, y ahora Ciudadanos dice que no la quiere derogar. Vamos a ver qué papel está jugando cada uno. Escuchen cómo la defiende el ministro de Justicia. Estamos planteándonos, y si todo va bien, yo este viernes presentaría al Consejo de Ministros un proyecto de ley. Ampliaremos de esos 8 delitos que hoy tenemos a 3 o 4 más.
8 delitos en la actualidad, pretenden ampliarlos a 3 o 4 más. ¿En qué va a quedar? ¿En qué se parece a la cadena perpetua? Lo vamos a analizar en el Gato de esta noche, que si les parece les presento ya a la mesa que nos acompaña. Está con nosotros el profesor Antonio Alonso Timón, a quien ya saludamos. Profesor, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en el Gato. Gracias a vosotros. ¿Todo en orden? Todo en orden, a pesar del día difícil que ha habido en la capital de España. ¿Está usted a favor de la prisión permanente revisable? Pues luego me explicaré, pero sí. Lo que ocurre es que si ampliamos los supuestos, pues deja de ser excepcional para convertirlo en algo habitual. No estoy de acuerdo en que se amplíen mucho los supuestos. Yo creo que debe ceñirse a los delitos extremadamente graves en los que está regulado ahora mismo en el Código Penal desde el año 2015 por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo. Pero bueno, luego me extenderé. En principio sí estoy a favor de... porque existe en todos los países europeos y además es compatible, como veremos, y además con la doctrina del Tribunal Constitucional y con el artículo 25.2 de la Constitución, como luego explicaré. Bueno, gracias, profesor. Después nos da más detalles. Don Fernando Paz, historiador, director de Tiempos Modernos de esta casa, Intereconomía. Don Fernando, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. ¿Qué tal está yendo el programa? El programa bien. ¿Sí? Muy bien, sí, creo que sí. Sí, a mí personalmente sí. ¿Está usted disfrutando? Mucho. Es interesante, como la historia en píldoras, que muchas veces hay gente que lo ve como muy sesudo, muy lejano, pero en píldoras pequeñas es televisiva. ¿Y cómo se consume? Porque lo dicen los datos de audiencia y ahí están. Bueno, estamos intentando que lo sea, que sea televisiva, a ver si lo conseguimos. El programa lleva una buena historia hasta ahora y vamos a ver si sigue así. Claro que sí. Benjamín López, muy buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en el... Encantado. En el Gato. Román Cendoya, muy buenas. Buenas noches. Bueno, Román, que vienes directito de San Sebastián y creo que, como cada año, ha habido el tradicional homenaje a Gregorio Ordóñez. Cuéntanos, porque este año ha habido novedades. No, bueno, entregamos el premio Gregorio Ordóñez al ex primer ministro Valls, francés, y las novedades ha sido la convocatoria, el éxito de público político que hemos tenido este año por parte del gobierno del Partido Popular, ¿no? Otros años que también ha habido gente muy importante recibiendo el premio no acudían, y este año yo creo que ante la posibilidad de que venía Albert Rivera, que corrió por ahí, que venía, estaba Aznar y venía Valls, que estuvo en la campaña electoral, pues Soraya Sáez de Santa María, María Dolores de Cospedal, Zoido, etcétera, 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 pues aparecieron por San Sebastián pues para protagonizar parte del acto. Hicieron un comité ejecutivo del País Vasco justo antes de la entrega del premio. Intentaron que fuera Manuel Valls, pero Manuel Valls había venido al premio, ¿no? Obviamente no fue a un acto de partido encima del Partido Popular cuando él fue primer ministro y es socialista. Donde se dijeron muchísimas cosas muy positivas para las víctimas del terrorismo. Lo que pasa es que luego, cuando llegó el acto, lo que más sorprendió a todos, público, asistencia y demás, y prensa, fue el discurso de Ana Iríbar, que es la vida de Gregorio Ordóñez y que hizo un discurso con una contundencia, bueno, intelectualmente muy, muy elaborado, con una contundencia de la personalidad propia de la vida de Gregorio Ordóñez. Por eso es la vida de Gregorio Ordóñez. Si Gregorio era claro, transparente, duro y directo, Ana Iríbar es clara, transparente, dura y directa. Cuando estuvimos en el Parlamento Vasco hace unos años, sorprendió mucho cuando dijo: por favor, transmitan al Lehendakari que no me gusta la repugnancia de su política, y les leyó la cartilla a todos los nacionalistas que estaban ahí sentados. Y este sábado por la mañana, en su intervención, pues se dirigió directamente a la vicepresidenta del Gobierno y al Gobierno para poner encima de la mesa que ya está bien, ¿no? Que de una vez por todas se hagan las cosas en serio, para que haya una lista con solo las víctimas de ETA, que no se sea pusilánime con los nacionalistas, que se salga de una vez y se les eche de las instituciones a todos los terroristas que ahora están pululando por ellas en parlamentos autonómicos, que el Gobierno se involucre en serio en esclarecer los más de 300 asesinatos de ETA que no ha habido, y que haya una tensión democrática que falta, porque, entre otras cosas, pues el Partido Nacionalista Vasco viene muy bien para aprobar los presupuestos, ¿no? Entonces, fue muy contundente, fue muy directa, se dirigió a ella: vicepresidenta, te quiero decir, y a los dos ministros, y bueno, hasta el propio Valls dijo: joder, sabía yo de la dureza de Gregorio Ordóñez, lo que no sabía es que su vida también era así, ¿no? Bueno, fue un acto muy bonito, mucho éxito, muy interesante. Luego tuvimos una comida con los representantes del PP. Hombre, ahí hay una foto que es curiosa, ¿no? Que es la foto de los patronos, ahí estamos los patronos, y digamos que es un PP histórico, ¿no? José María Aznar, Jaime Mayor Oreja, Carlos Iturgaiz, María San Gil, José Eugenio Azpiroz, y no, obviamente no estaba el nuevo PP, que bueno, ese PP que salía en esa foto era el que mandaba, el que daba segundo en el País Vasco, ganaba las elecciones de San Sebastián,
y hombre, el nuevo PP pues precisamente no tiene esos resultados. Fue un acto interesante, muy recogido por la prensa y que creo que ha dejado huella y algunos han tomado muy buena nota por la contradicción que suponía las declaraciones que hizo María Dolores de Cospedal en el comité previo. No puede ser que, si eso es cierto, en el acto siguiente que se celebró media hora después, que fue la misma prensa, oyeran a la presidenta de la Fundación, Gregorio Ordóñez, decirle todas esas cosas al gobierno, porque en alguno de los sitios estaba el fallo. Efectivamente. Y parece que siempre tienen más razón las víctimas que lo que dicen los políticos. Pues bueno, un fortísimo abrazo a toda la familia de Gregorio Ordóñez. Gracias, Román, por esta crónica de lo ocurrido el pasado sábado. También está con nosotros José Luis Roig. Roig, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. ¿Has pasado mucho frío hoy? Sí, un poco, ¿Sí? pero vamos, pero no tanto. En Rusia tienen más frío que aquí. Tampoco hay que quejarse. Es verdad que este es un país que llevamos mejor los 40 grados que el frío, pero bueno, tampoco hay que asustarse demasiado. Mucho ruso y mucho frío en Rusia, mucho, ¿no? sí. Y mucho, sí, mucho. Han cerrado las escuelas también en Moscú, por mucho que digan que están preparados para el frío. Impresionante, efectivamente. Bueno, señores, ¿cómo pueden participar con nosotros? Lo pueden hacer, como siempre, a través del WhatsApp, en el número de teléfono que ven en sus pantallas, 670 03 45 43, 670 03 45 43, o enviando sus comentarios también a nuestro canal de Twitter, nuestra cuenta @gato_directo, o también en nuestro canal de YouTube, Intereconomía Tube. Pueden ver el programa en directo, pueden hacer comentarios al respecto y también pueden, si no, mañana ver el Gato al Agua al completo o los mejores momentos del mismo. Y hoy, fíjense, la pequeña novedad que tenemos en el programa, todavía no lo habíamos tenido, y en la bodega del gato de esta noche les vamos a presentar a un vermú rojo, ni más ni menos, y nuestra enóloga lo ha catalogado, lo ha descrito de la siguiente manera. Viene de las bodegas Salado. Vean. Buenas noches a todos. Soy Andrea Cerezo. Esta noche estamos una noche más en la bodega del gato con Fran León, sumiller de Bodegas Salado. Muy buenas. Buenas noches, Fran. Buenas noches. ¿Qué tal estás? Muy bien. Esta noche les traemos una bebida que está de moda y que nos acompaña en todos los aperitivos. Hablamos del vermut. Para los que no lo sepan, el vermut es una bebida elaborada con base vínica, que luego será envejecida con los diferentes extractos botánicos que le dan ese sabor tan complejo y diferente que nos gusta tanto. Y cuéntanos, Fran, ¿qué ingredientes utilizáis en su elaboración y tenéis algún ingrediente secreto que no nos puedas revelar? Bueno, la verdad es que esta elaboración sale del cajón de Bodegas Salado, de Rafael Salado. Él encuentra una receta ya muy antigua de su abuela, de una elaboración de un vermú que hacían casero, y basado en ese toque personal de propia identidad, pues deciden hacer el vermú hace 3 años y sacarlos al mercado. Destacar, yo quería destacar un poquito, es que quizás el punto de canela, ¿no? Pero sobre todo lo que quería destacar es que es un vino de crianza oxidativa, que dentro de los vermús realmente una cosa innovadora y sorprendente, porque nosotros lo que hemos hecho ha sido aprovechar nuestros vinos viejos de soleras para ensamblarlos. Explícales un poco qué es eso de la, pues vamos a crianza oxidativa. Vamos a coger un vino de Pedro Ximénez, un vino sobremadurado, y vamos a coger un vino que sería un oloroso seco. Lo vamos a ensamblar y una vez que lo tenemos ensamblado, infusionamos la naranja, la naranja amarga, los botánicos, la canela, todos los durante ingredientes. unos 6 meses para que le dé el toque del vermú. Claro, es como una infusión, como una bolsita, y entonces eso... Nunca mejor dicho, exactamente. Eso se va quedando en el vino. Muy bien explicado. Mira, fíjate, ya en la parte visual podemos ver perfectamente ese punto oxidativo que tienen los vinos de crianza oxidativa. En el corazón ponemos más en contraste el color del fondo del Pedro Ximénez, pero realmente, incluso cuando lo vemos en la copa, totalmente, la caída que tiene, ese punto de yodados que tiene, lo da el proceso de envejecimiento que tiene. Estamos hablando de unos vinos ensamblados de una edad media de entre 8 y 12 años. Muy interesante. ¿Y en la nariz qué nos puedes decir? Bueno, se nota un montón, es que es súper expresivo, claro, muchísimos aromas. El vermú, diríamos, que es como un libro abierto donde tú empiezas realmente a notar notas olfativas y empiezas desde el jengibre, el enedro, las especies, la canela, ese fondo de naranja amarga, el guiño a Sevilla. Claro, y en la boca, que es muy seco, o sea, para mí, a ver, un vermut siempre es dulce, pero para mí este es un poco seco. Claro. Destacarlo. Esa sensación de grasa, de glicerina que nos aporta la Pedro Ximénez es lo que le da esa sensación de untuosidad y ese punto dulce que nos queda al final, rebajando el característico amargo del Pedro Ximénez. Genial, pues oye, muchas gracias, está realmente bueno, y nada, vamos a recordar este vermut rojo que hemos tomado esta noche de Bodegas Salado, y no olvidéis que el vino con moderación es salud, placer y cultura.
Bueno, ¿qué os ha parecido? ¿Quién es de vermú aquí en esta mesa? Yo. ¿Sí? ¿Qué? ¿Vosotros que este fantástico de bodegas salado? Está bueno, además es una bebida que se está recuperando, es magnífica para el aperitivo y acompaña otras cosas. A ver, nos tenéis que haber puesto la cortecita de naranja o la aceitunita. Sí, además ya eso estaría mucho mejor. Efectivamente. Y un cubito de hielo, pero realmente es un vermú muy, muy fino. Muy fino, ¿no? Muy fino, está rico. Bueno, claro que sí. ¿Te ha gustado, Fernando? Sí, sí, mire, yo que soy muy de tasca y taberna portuaria, la verdad es que... ¿Portuaria? Sí, sí, portuaria. Muy de Madrid. Pues en Madrid hay muchas de puerto, portuaria, con grifo y todo. Las hay. Tascas portuarias, perdón. No, es que Fernando nació en la isla de... ¿A qué tascas portuarias va usted en Madrid, don Fernando? Portuaria A muchas, residencial. luego se lo digo a usted cuando quiera, así en una parte se lo ¿Portuarias? confieso. Vale, pues nada. Tascas portuarias, no sabe usted lo que son, pero las hay, las hay. Bueno, por cierto, que el Club de Amigos de Intereconomía organiza una cata vertical de degustación de jamón y quesos, ambos con denominación de origen, el próximo 27 de febrero. Para más información, saben que pueden llamar al número de teléfono que aparece en sus pantallas, 616 24 64 con el 91 delante. 91 616 24 64. Esta cata vertical de vinos fantástica. Bueno, por cierto, interesante esta noche. Vamos a tener a un mozo de escuadra que ha venido desde Cataluña para darnos su testimonio de cómo está viviendo todo este proceso independentista. Y va a hablarnos de cómo vive él, cómo es su día a día, cuando él al final es un servidor público que lo único que desea es eso, servir a los ciudadanos, pero va a hablarnos de la politización y cómo vivió el 1 de octubre y qué es lo que va a hacer con su futuro. Y también hablaremos con Carlos Novillo, que es el director de la Agencia de Emergencia de la Comunidad de Madrid. Ya la ven en sus pantallas para hablar de lo que hoy ha ocurrido con ese temporal y también, atención, le vamos a preguntar por las próximas horas, porque van a ser cruciales, cuáles son consejos, los trucos, las recomendaciones que nos hace a todos los conductores para llevar mejor el temporal. Brevísima pausa de publicidad con este consejo y en menos de 2 minutos estamos aquí de vuelta. Hasta ahora. Si tiene un problema jurídico y ha perdido la confianza en los abogados porque cree que no defiende sus intereses, póngase en contacto con Anedos Abogados, empresa de abogados dirigida por la doctora en Derecho, abogada y abogada rotal, doña María Jesús Barreñada, empresa galardonada con el Premio a la Excelencia Profesional. En Anedos Abogados defienden sus derechos, financian sus procedimientos, su problema jurídico lo hacen suyo y se lo resuelven. Con 24 años de experiencia, Anedos Abogados son tus abogados de confianza. Bueno, aquí seguimos en El Gato. ¿Cómo les ha afectado a todos ustedes el temporal de hoy? ¿Han podido acudir a sus puestos? Fernando, sacude la cabeza. ¿Qué te ha pasado, Fernando? ¿Alguna inclemencia o qué? Hay inclemencia. Me he quedado 2 horas y media para incorporarme a la M40. Por no llevar cadenas. Por no llevar cadenas. No tenía que ver con que no llevara cadenas, aunque bien sabe usted que efectivamente no las llevaba, pero al margen de eso. Pero un momento, ¿por qué? Porque estaba congelada la... Sí, había en serio, había bastante nieve acumulada en esa entrada por la zona de Fuencarral a la M40 y vamos, no yo y muchísima más gente, por supuesto. En la incorporación hemos estado fácil 1 hora 40 minutos o algo así, sin movernos, vamos prácticamente avanzando 20 metros, no más. ¿A qué hora ha sido eso? 1:30, pongamos, de la tarde. Pero no sabía usted que estaba nevando. Un poco más. Sabía que estaba nevando, por esa razón me he ido lo antes que he podido, porque si me quedo un poquito más, pues ya ni le cuento. Que si hay que madrugar, me dice usted. Sí, soy consciente de que hay que madrugar. Claro, de hecho, era la vuelta, no la ida. Hay que madrugar más. Bueno, señores, pues ya lo saben, hoy esta nevada que ha pillado a Fernando Paz y a tantos otros ciudadanos españoles, por lo que han visto ustedes, ¿no? Que España hoy se ha cubierto de blanco, 32 provincias en alerta, casi 400 carreteras cortadas. Algunas de las provincias más afectadas han sido Madrid, Aragón, Cantabria, Ciudad Real, Segovia, gran parte de Cataluña, Castellón. Hasta 7 centímetros de nieve han dejado a miles de niños sin colegio en gran parte de Castilla y León, Castilla-La Mancha, en Asturias. También el aeropuerto de Barajas ha provocado la cancelación de más de 50 vuelos en este aeropuerto. 6 vuelos incluso han tenido que ser desviados a Barcelona y a Valencia. Para hablar de todo ello tenemos conexión con Carlos Novillo, director de la Agencia de Emergencias de la Comunidad de Madrid. Señor Novillo, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, dentro de este temporal que estaba previsto, podríamos decir que se ha reaccionado mejor que el que ocurría o el que tenía lugar hace justo un mes a la Vuelta de Reyes, que provocaba aquellos caos, sobre todo en la AP6, algunos tramos de la A1, ¿no le parece?
Bueno, a nivel de la Comunidad de Madrid la respuesta ha sido muy parecida a la que se tuvo en ese fin de semana, porque ninguna carretera de la red de competencia de la Comunidad de Madrid ha permanecido cerrada. Sí que ha habido problemas puntuales en los puertos de montaña con el uso de cadenas, pero en lo que respecta a nuestra comunidad, pues la respuesta del plan de inclemencias invernales pues ha tenido un resultado que entendemos satisfactorio hasta ahora. ¿En qué ha consistido exactamente? Lo digo porque a nivel nacional se han cerrado más de 400 carreteras. Aquí no se han cerrado porque se ha actuado con más antelación, no ha habido más quitanieves, no ha afectado tanto la nevada. ¿Por qué criterios se cierra una carretera como en el resto de España y en la Comunidad de Madrid dice usted que no? Bueno, nosotros desde el viernes activamos el nivel 0, eso ya supone que hay medios de la Dirección General de Carreteras trabajando de manera preventiva en el esparcimiento de lo que es sal y salmuera en esas carreteras donde entendemos que la previsión va a afectar más. A partir de ahí ya vamos subiendo de nivel, hemos llegado incluso a activar nivel 2 en la Comunidad de Madrid esta mañana al llegar esa nevada a lo que es el municipio de Madrid y preveyendo pues esos eventuales atascos que se podían producir, y lo que hacemos es coordinarnos con los ayuntamientos y con la red de carreteras del Estado, con la Dirección General de Tráfico, pues para que esa malla que supone todas las carreteras en nuestra comunidad pues puedan seguir conectadas y que sobre todo los municipios pues ninguno se quede aislado en el caso de que necesiten movilizarse los ciudadanos o incluso llegar servicios de emergencia a estos municipios. Previsión y planificación dentro de lo que es un plan de protección civil, ¿no? ¿Hasta cuándo va a estar este nivel 2 activado? Lo digo porque esta madrugada se prevé que sigan las nevadas. A partir del miércoles dice que ya no van a nevar más, pero que van a bajar las temperaturas, con lo cual se incluye el peligro y el componente del hielo, ¿no? Eso es lo que justifica que vamos a mantener este nivel 2 durante esta noche, esa baja de la temperatura que además afecta a todo el territorio de la Comunidad de Madrid. Las calzadas están muy húmedas, es decir, se pueden producir puntuales placas de hielo en cualquier punto de la comunidad, y vamos a estar muy atentos, coordinado todo desde este centro, desde el 112, para, movilizando esa maquinaria que tiene la Dirección General de Carreteras, actuar en esos puntos donde más problemas podemos tener, sobre todo de cara a la mañana de trabajo y mañana de activación de los ciudadanos a primeras horas de mañana martes. Bueno, ¿qué recomendaciones, señor Novillo, daría usted a los ciudadanos que mañana amanezcan y que tengan que hacer sus quehaceres, y valga la redundancia, diario, ir a trabajar, llevar a los niños al colegio, y que no sepan cómo actuar? Lo digo, ¿cómo se pueden informar y qué recomendaciones les daría usted, teniendo en cuenta la previsión meteorológica y esa bajada de temperaturas tan importante que prevén los servicios meteorológicos? Nosotros ahora desde el 112 vamos a dar aviso a los ayuntamientos para que también dentro de lo que es su ámbito de competencias en las calles municipales hagan ese trabajo preventivo de placas de hielo, y a los ciudadanos sobre todo pues intentar que utilicen el transporte público, que intenten evitar el vehículo particular, y si no tienen más remedio que utilizarlo pues informarse antes a través de las cuentas del 112, los medios de comunicación y de la Dirección General de Tráfico, de dónde puede haber problemas puntuales y qué alternativas tienen a la hora de conducirse a sus puestos de trabajo, al colegio, etcétera. Con lo cual, ya por último, a modo de corolario, señor Novillo, mañana hay previsión de nevada esta madrugada, luego bajan las temperaturas, y el nivel 2, ¿hasta cuándo va a estar? ¿Hasta cuándo vas a tener que estar alertas con las carreteras? Pues vamos a estar durante la madrugada. Mañana, una vez que amanezca y volvamos a tener la nueva previsión de AEMET, posiblemente, si todo apunta a que se va a reducir esa intensidad del fenómeno, pues bajaríamos o bien progresivamente a nivel 1 o a nivel 0, manteniendo el dispositivo en alerta, porque es verdad que la situación de bajas temperaturas se va a prolongar durante esta semana y necesitaremos hacer tratamientos preventivos en buena parte de la comunidad todavía. Don Carlos Novillo, director de la Agencia de Emergencias de la Comunidad de Madrid, muchísimas gracias por haber atendido las cámaras del Gato al Agua y buenas noches. Muchas gracias a vosotros. Bueno, ¿alguna reflexión al respecto, más allá del incidente que ha tenido Fernando Paz? Cosa que no, evidentemente no nos alegramos, pero bueno, que es digno de chascarrillo. ¿Ha comido usted? ¿Ha comido más tarde? Ese es el problema, poco, ¿no? Porque yo soy muy de sardina y tal, y entonces, bueno, llega el tiempo ahí. Llevabas unas latas en el coche. Siempre. Yo esperaba una maldad por su parte. ¿Una? Una maldad. ¿Por la mía? Sí, diciendo que cuando se extiende lo blanco, que es el color de Madrid, todo entra en crisis. Sí, efectivamente, eso es verdad. Eso es verdad. Blanco y crisis es una misma cosa.
es un hecho extraordinario, claro. Estamos en febrero, lo más crudo del invierno, nieva. ¿Sabes? Entonces, cuando nieva, pues hay dificultades de tráfico e incluso se pueden congelar las carreteras por la noche. No, pero ahora ya verdaderamente asombrosa. Una breve valoración. Sí que se ha reaccionado mejor por parte de todas las autoridades, y aquí estamos de acuerdo, con respecto a la de hace un mes, que fue un caos con aquella, la AP6, que dejó a 4.000 vehículos durmiendo en la intemperie. El sábado le di la enhorabuena al ministro Zoido, porque, bueno, fui a San Sebastián el viernes, se vino este fin de semana y le dije, ministro, está claro que después de lo que pasó en enero, los españoles te han hecho razón y te han hecho caso. Es decir, he venido en coche y por la Nacional 1, que me llevó 3 veces y me organizó, pero había que ir al acto, había una necesidad de viajar, no había nadie, casi no había ni Guardia Civil, o sea que no había nadie. Y es verdad que se ha notado que ha disminuido enormemente el uso de las carreteras por parte de la gente, vamos, claramente. Pues no sé si por el riesgo a pasarte 13 horas o por qué, pero la gente ha hecho caso y es importante que la gente lleve cadenas. Y yo creo que la reacción ha sido bastante mejor por parte de todos. Y había mucha tensión. Sí. Y además que no había partido como del Sevilla-Betis, digo, de la otra. Entonces, hombre, yo creo, el ministro ha estado ahí más. Yo creo que efectivamente esto en España es un hecho extraordinario. ¿Cómo? Perdón. Esto en España es un hecho extraordinario, es decir, hay otros países que están más adaptados a este tipo de inclemencias meteorológicas por el frío. Probablemente en Moscú se lleve peor los 40 grados, en verano lo pasen peor en Moscú con 40 grados, pues nosotros ahora en invierno lo pasamos peor así. Pero también es verdad que cuando se producen estas circunstancias y el hecho que tuvo lugar el 5 de enero es que había mucho tráfico porque era la Vuelta de Reyes, es difícil de gestionar. Es verdad que esa noche probablemente se cometieron algunos errores, pero no solo se cometieron errores por parte de todo el mundo, porque también es cierto que hay mucha gente que se echa a la carretera alegremente, como Fernando Paz, sin cadenas y etcétera, etcétera. Entonces, también la pericia del conductor es importante, profesor, lo digo porque en el caso de Fernando yo creo que sí que hemos aprendido que hoy, cuando se produce una nevada como lo que se ha producido en una ciudad como Madrid hoy, es difícil de gestionar. Pues la gente tiene que ir a trabajar. ¿Usted ha ido en moto, por ejemplo, hoy? No, yo he bajado en el transporte público. Por la mañana, he madrugado además, he bajado en transporte público y me he subido a casa en transporte público. madrugado, ¿eh? Ahora sí he cogido el coche para venir aquí. Debería hacerlo más a menudo, profesor. Por cierto, vámonos hasta la DGT, que ahí está nuestra compañera... con tiempo esta vez, yo creo. Que nos pide paso nuestra compañera Marta García Villanueva. Marta, buenas noches. Bueno, cuéntanos, resúmenes, someramente, qué es lo que ha ocurrido esta mañana, porque desde luego el balance es brutal desde la Dirección General de Tráfico. ¿No es así? Buenas noches, Marta. Buenas noches. Última hora. Acaba de ser cortada la A1 a causa del temporal de nieve, además de las 400 carreteras que están restringidas al tráfico. Además, la AP6, el lugar donde se produjo la operación retorno de Navidad, donde hubo estos graves incidentes a causa de la nieve, ha sido cortada a causa de un accidente en el kilómetro 42 y por la acumulación de hielo. También han sido prohibidas la circulación a trenes Alvia. La Dirección General de Tráfico ha pedido a los madrileños que han acudido a sus trabajos con coche que vuelvan a sus casas en transporte público, además de que recomienda mirar la meteorología y ir equipado con cadenas necesarias por si ocurre algún percance con la nieve. Esa noticia de última hora. Gracias, Marta. Por cierto, previsión para esta noche y para mañana desde la DGT, ¿qué es lo que van a hacer? Cuéntanos. Bueno, pues para el día de mañana se prevé que la nieve vaya mucho más frío, más hielo e incluso más carreteras cortadas. El temporal está siendo muy grave y las carreteras están muy llenas de nieve y necesitan ser cortadas la mayoría de ellas. La DGT, como bien decía antes, repito que necesita precisar de cadenas y recomienda a la DGT mirar la meteorología del tiempo y circular con mucha precaución. Marta García Villanueva, desde la DGT, muchísimas gracias y buenas noches. Por cierto, Mariano Rajoy también ha sufrido la nevada, como todo español, desde el Palacio de la Moncloa. Ha sufrido, entre comillas. Bueno, ¿la ha sufrido o la ha disfrutado? Fíjense, comparto con vosotros una bonita vista de la Moncloa nevada. Espero que los más pequeños hayan podido disfrutar de la nieve, a la vez que pido mantener la precaución y la prudencia ante la climatología. No parece que esté sufriendo mucho. Mariano Rajoy. No se le nota muy dolido, es muy preocupado, pero bueno. La foto falta el muñeco de nieve que ha hecho después de eso, con una intensa jornada de trabajo. No. Oye, hay una cosa que sí hay que tener. En los carteles de la M40 y de la M50 se pedía insistentemente, los carteles luminosos, que el carril izquierdo se le dejara libre para el uso de vehículos de servicio y de emergencia. Bueno, hay cretinos que no lo dejan libre. Pero muchos. Es decir, luego, claro, luego no pasan las máquinas quitanieves, luego no pasan las ambulancias, y la culpa no es de las autoridades, es de los cretinos. Bueno, Román, tú sabes que hay mucha gente que, aunque no nieve, nunca va por el carril de la derecha. O sea, va permanentemente por la derecha. El carril de velocidad muchas veces, lamentablemente, es el de la derecha. Pero cuando expresamente en situaciones especiales, que ves luego lo que pasa, te lo dicen.
Oiga, pues sí, es muy listo ver el carril izquierdo libre y muy jugoso, pero está para vehículos de emergencia y para situaciones especiales. Pero y vehículos de emergencia abriendo paso, con la Guardia Civil, el vehículo de emergencia y la gente detrás a rebufo para intentar aprovechar el séquito. No, simplemente lo más difícil yo creo que para las autoridades es tomar las decisiones justas, o sea, porque la otra vez dejaron entrar. Y el problema aquí es cuando empiezas a tomar medidas y a prohibir que la gente circule. Cuando cierras esas carreteras. Sí, cuando las cierras. Claro. Últimamente prefieren pasarse por exceso, o sea, cuando ven ya que las noticias son malas, cierran. Que eso también es malo, porque la gente... Hoy han suspendido 70 vuelos en Barajas. Hay mucha gente que se ha quedado... Bueno, ya, pero en Estados Unidos también se suspenden los vuelos, ¿eh? En Estados Unidos se suspenden los vuelos, en muchos países, A lo mejor con 1 metro de nieve. Aquí teníamos un palmo de nieve. Bueno, ya, tampoco tenemos los mismos equipos. Vamos, nos espera Carlos Verbel, que como saben es el director de confilegal.com, para hablar de algo que vuelve a estar en boca de todo el mundo, que es la prisión permanente revisable. Atención, que el gobierno de Mariano Rajoy podría ampliar los supuestos por los que, digamos, los delitos por los que se puede algún delincuente regir por esta prisión permanente revisable el próximo viernes en el Consejo de Ministros. ¿Qué diferencias hay con la cadena perpetua? ¿En qué se asemejan? ¿Cuáles son los matices? De todo ello vamos a hablar después de 2 minutos de publicidad y les recordamos que también a la vuelta entrevistaremos a un Mossu d'Esquadra que ya está en nuestro plató. Como ven, no puede revelar su identidad por razones evidentes que les voy a enviar. Y vamos a hablar de todo lo que está ocurriendo en este cuerpo policial autonómico. Un consejo y estamos de vuelta. Comienza febrero con nuevas actividades en el Club de Amigos de Intereconomía. Curso de iPad y iPhone, para que nadie pueda decir que no sabe de nuevas tecnologías. Visita cultural al Palacio Real del Pardo. Haremos una visita guiada de la mano del Patrimonio Nacional que terminará con una comida en el Pardo. Curso de redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram para poder estar comunicado con sus familiares, estén cerca o lejos, intercambiar opiniones o colgar fotografías y comentarlas. Conferencia de Santiago Abascal, en la que nos hablará de una España sin representación y podrán hablar distendidamente con él. También pueden asistir a la conferencia de Juan Ernesto Fluger, titulada Paracuellos, las matanzas que la memoria histórica pretende ocultar. Haremos una cata de vinos de Bodegas García Carrión y probaremos jamón y queso mientras aprendemos. Tampoco se pueden perder un curso práctico de locución en un auténtico estudio de radio. Además, viajamos a Polonia, un viaje organizado para conocer de cerca los lugares que marcaron la vida y la personalidad del Papa Juan Pablo II. Son plazas limitadas, así que reserve ya la suya para no quedarse sin vivir este viaje tan especial. Para más información, solo tienen que llamar al Club de Amigos de Intereconomía 91 616 2464 o escribir a club@intereconomia.eu. Pueden consultar nuestras actividades en la página intereconomia.org/agenda. Como ven, una gran variedad de actividades que no se pueden perder. Pasan 38 minutos de las 10 de la noche. Aquí seguimos en El Gato al Agua. Está con nosotros Carlos Verbel, se lo anunciaba antes de la publicidad, que es director de confilegal.com. Que no lo digamos desde el año pasado. Señor Verbel, buenas noches. Porque tú querías, ¿eh? Yo quería, porque no, yo he constatado que desde el año pasado no venías al Gato. Carlos, ¿cómo estás? Bien. ¿Todo en orden? Perfecto, muy bien. Bueno, prisión permanente revisable. Ahora vamos a ver en qué consiste exactamente, pero qué es lo que está ocurriendo, porque se aprobaba en 2015, está recurrida, lo saben, al Tribunal Constitucional, pero ahora vuelve a estar en boca de todos los partidos políticos. Yo no sé si se está utilizando más como arma electoral o porque verdaderamente es un asunto que interesa... Yo creo que tú has dado en el clavo, es un arma electoral. Date cuenta que cuando en octubre de 2016 aprueban la prisión permanente revisable para 8 delitos, son todos los partidos menos Ciudadanos que se abstiene y UPN que vota a favor del Partido Popular, que le están haciendo evidentemente ajustando las cuentas al Partido Popular. ¿Qué ocurre? Pues que, yo creo que se entiende mal esta historia. A mí me recuerda mucho lo de la prisión permanente revisable al tema de los juicios en jurado. Los juicios en jurado son 245, 150 al año, que es un 0,05%, 0,6% de los juicios que se celebran en España al año, cual es ínfimo. Y aquí estamos hablando de la prisión permanente revisable, que el año pasado, el 2016, las últimas cifras que yo tengo, hubo en España 296 homicidios y asesinatos. Bien, ¿de qué estamos hablando concretamente? De 8 delitos, de los cuales hay 3 que son execrables,
que son el asesinato después de la violación, el asesinato de niños o de deficientes, etcétera, etcétera, o el asesinato múltiple. Estamos hablando de sujetos muy específicos, que yo siempre se llama psicópatas desalmados, gente muy mala que no tiene ningún tipo de recuperación ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues determinados partidos, PSOE, Podemos, también antes Ciudadanos, pero ahora mismo pues Ciudadanos está apoyando justamente esto. El caso es que están utilizando esto como un arma arrojadiza para ajustar las cuentas al Partido Popular. ¿Pero qué ocurre? Pues que ha ocurrido el caso de Diana Quer. Y Diana Quer es uno de los casos concretos en los cuales aplicar la prisión permanente revisable. Date cuenta que solamente ha habido un caso hasta ahora en que se ha aplicado, que es el de las hijas de David Obel. Sí. Es un sujeto gallego que mató a sus dos hijas con una sierra eléctrica. Y ahí se le aplicó la prisión permanente revisable. ¿Que tiene mucha historia? Vamos a ver. En Estados Unidos existe lo que se llama la cadena perpetua con posibilidad de libertad, o la cadena perpetua sin posibilidad de libertad. Por ejemplo, cuando le pasó a Manson, ¿te acuerdas? No estuvo, pero fue el inductor. Y luego también está la pena de muerte. En nuestro caso, concretamente, se asemeja en la cadena perpetua con posibilidad de libertad. ¿Por qué? Porque se aplica esos 8 delitos que hemos hablado concretamente, la mitad de los cuales, por ejemplo, es el asesinato del jefe del Estado, el asesinato de un jefe del Estado. Si te parece, Carlos, nuestra compañera Fátima García Manzano ha preparado un informe que me gustaría que lo viésemos y después sobre él podemos aportar, ampliar o matizar algunas de las cosas que se dicen. Así que vamos a conectar con Fátima. Fátima, buenas noches. Cuéntanos exactamente qué es lo que se está discutiendo y, sobre todo, por la raíz, qué es la prisión permanente revisable y lo que decía Carlos, cuándo se aplica, se deja de aplicar. Adelante, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. En pocas palabras, la prisión permanente revisable es lo más parecido que tenemos en Europa a la cadena perpetua desde el 2015, momento en el que se incluyó en nuestro Código Penal. Antes de esta fecha, el tiempo máximo que un condenado podía estar en la cárcel era de 40 años, pero ahora con esta condena su situación se revisa a los 25 o a los 35 años de su entrada en prisión para saber si el preso puede reinsertarse o no en la sociedad. ¿Y cuándo se aplica la prisión permanente revisable? Pues según el Código Penal, en supuestos de excepcional gravedad en los que está justificada una respuesta extraordinaria mediante la imposición de una pena de prisión de duración indeterminada sujeta a un régimen de revisión. No obstante, el Gobierno dará luz verde este viernes para que se incluyan 8 delitos más. Estos son los que se incluían hasta ahora. Vemos, por ejemplo, los asesinatos a menores de 16 años o homicidios al rey, al jefe del Estado. Y aquí observamos los que se incluirán a partir de este viernes. El intento de ocultar el cadáver de una persona asesinada, no colaborar en su hallazgo, el secuestro que acabe en asesinato, incendios en los que se ponga en peligro la vida de personas o determinados usos de elementos químicos o nucleares. La siguiente pregunta, ¿en qué países se aplica esta pena? Lo podemos ver también aquí. Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica, Austria y Suiza. Es más, esta condena ha sido respaldada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, en nuestro país los partidos políticos no han conseguido ponerse de acuerdo con respecto a su posición. Fue el Partido Popular quien implantó la prisión permanente revisable y continúa en sus intentos por defenderla y ampliarla. Así ha quedado demostrado en la Convención Nacional del PP que se ha celebrado este fin de semana en Córdoba. Proporcionada a la gravedad de los crímenes que castiga y que está en sintonía con lo que prevén todas las democracias europeas de nuestro entorno. Es una pena que está avalada por las instituciones internacionales. No nos la hemos inventado aquí entre 4 ni de repente porque se nos ha ocurrido. El PP no dudó en criticar a aquellos partidos que no defienden con la misma rotundidad esta pena. En concreto, cargaron contra la tibieza de Albert Rivera después de que su partido se abstuviera en la iniciativa a favor de la permanente revisable que se votó en la Junta de Andalucía y en la Asamblea de Madrid. Esta es la posición del líder de Ciudadanos. Apoyar la derogación. Nosotros vamos a esperar que resuelva el Constitucional, porque es normal en un país serio no derogar las leyes, sino esperar a que resuelva un tribunal. Y desde luego endurecer el tercer grado, que quien la hace la paga, que cumpla íntegramente efectivamente las penas. El PSOE, por su parte, ha criticado que el Partido Popular esté utilizando a las víctimas con una medida que han tachado de electoralista. A mí me parece que este no es el momento adecuado para abrir el debate, porque no puede primar lo electoral
a la hora de abrir debates tan importantes como el de la prisión permanente revisable. Y terminamos con Podemos. ¿Qué piensa Pablo Iglesias? Pues que la justicia no puede basarse en la venganza. Lo escuchamos. La Constitución española establece en sus principios el derecho a la reinserción y las penas de carácter humanitario, y que dicen jueces para la democracia que eso es incompatible con fórmulas de cadena perpetua. Entiendo perfectamente a las víctimas de asesinatos espantosos que lógicamente deseen que asesinos sin escrúpulos pues paguen con dureza lo que han hecho. Es un sentimiento perfectamente comprensible. Bueno, vamos a ver, Carlos, para que los espectadores lo entiendan. En España hasta ahora teníamos el Código Penal, que las penas máximas eran de 40 años, luego con beneficios penitenciarios, como ha ocurrido con tantos terroristas, ocurría lo que ocurría, que con la mitad o un poquito más podían irse de rositas. Hasta el 95. Hasta el 95. Hasta el 95, digo, que fue cuando se aprobó el Código Penal nuevo. Ya se acabaron con los beneficios penitenciarios y demás. Bien. Pero bueno. Vale, sí, pero que era lo que ocurría después. Sí. Bueno, y luego la famosa doctrina Parot. Bueno, después la cadena perpetua, que todos sabemos, te condenan y estás toda la vida en prisión. Y luego ahora la prisión permanente revisable, que nos explicaba Fátima, una prisión, una condena, que ha dicho textualmente, indeterminada en el tiempo, pero que a los 25 o 35 años se revisa. Sí, no, antes no, pueden optar al tercer grado a los 15 años, en el caso, por ejemplo, de estos asesinos múltiples o de estos violadores, asesinos y demás, o a los 20 años cuando es un terrorista pues yihadista, pongamos por caso. Quiere decir que no es una cadena perpetua como están vendiendo la moto. Es decir, es una cadena perpetua o una condena revisable, porque fíjate, a los 8 años o a los 12 años, 8 años concretamente, cuando es un violador, asesino y demás, puede empezar a tener salidas. Y eso lo contempla la ley, efectivamente. Sí, bueno, Pedro Jiménez en 2003, si mal no recuerdo, salió a la calle y mató a 2 policías. No te acordarás, a una de ellas la violó y a la otra, a las 2 las mató. Y tardaron 48 horas en pillarla. Pero yo, Carlos, yo pensaba que la prisión permanente revisable era para endurecer un tanto lo que es el Código Penal y los fallos que podía haber para no permitir que haya este tipo de casos. Por eso te estoy diciendo que no es tan cerrado, no es una cadena perpetua como dicen, sino todo lo contrario. Hay posibilidad a los 15 o a los 20 años de obtener el tercer grado si te portas bien y demás. Lo que pasa es que este tipo de gente, que son a los que va dirigidos, que son un puñado prácticamente, y estamos viendo pero son un puñado que llaman muchísimo la atención. La mayor parte de los psicólogos y psiquiatras los califican como psicópatas. No son gente que esté enferma, no son gente que se pueda recuperar, y lo dicen. Yo una vez entrevisté a Bob Hare, que era el psicólogo canadiense que estableció el método para determinar quién era psicópata y quién no, y me decía, mira, la única solución que esta gente tiene para recuperarse, entre comillas, es que pase el tiempo, porque ha venido así de fábrica. Entonces, bueno, van a volver otra vez a hacerlo cuando salgan. La única forma de que la justicia, la sociedad se pueda defender es mantenernos en la cárcel el mayor tiempo posible. Y esto es lo que ha venido, de alguna forma, a inspirar al Partido Popular en la introducción de la prisión permanente revisable. Es decir, no tiene otra explicación. Es decir, que el fin último es la reinserción. A ver, sí, vamos, lo dice todo el mundo. Lo dice la Constitución, la reeducación y demás. Hay una parte muy importante de la academia, psicólogos y psiquiatras, que te dicen que este tipo de gente no son reinsertables. Son lobos que jamás van a volver a ser corderos en absoluto. Entonces, la única forma de que se les pueda temperar es el paso del tiempo. Te lo dice Bob Hare. A mí me hizo una entrevista que me pareció maravillosa, en la cual dije, vale, he visto la luz. También lo publiqué en un libro y lo conté. Pero van dirigidos a este tipo de gente. No son 70.000 personas o 50.000 personas. Es un puñado de gente al año que comete este tipo de delitos que son execrables. Sí. Esa va dirigido a ellos. ¿Por qué no se están poniendo de acuerdo, Carlos, los partidos políticos? Porque Podemos y el Partido Socialista están abiertamente en contra, votaron que no a la prisión permanente revisable, también a la revisión de los delitos que el Gobierno va a incluir presumiblemente el próximo viernes en el Consejo de Ministros. Ciudadanos, como siempre, es un vaivén ideológico. Hace 2 años estaba en contra, lo firmó en aquel famoso pacto entre Rivera y Pedro Sánchez, ahora está a favor. Y el PP parece que ahora lo saca a relucir por lo mediático de estos casos con lo de Diana Kerr. ¿Pero por qué no se ponen de acuerdo? Son 2 millones de firmas lo que han conseguido los padres de Diana Kerr, de Mariluz y
y de tantos otros. Son 2 millones de firmas. ¿Para qué? ¿Para endurecerlo? No, vamos a ver. El próximo 13 de enero, que no lo hemos dicho, el próximo 13 de enero hay un pleno. De enero. De febrero. De febrero. El Partido Popular ha presentado una proposición no de ley para tratar de que se retire o se derogue la proposición de ley que se aprobó, no de ley que se aprobó en octubre de 2016. Bien. De alguna forma para pararlo. De ahí viene la historia de que vamos a recoger los 2 millones para decirle al Parlamento, señores, ustedes no pueden derogar esto porque hay mucha gente que está a favor de que se mantenga la prisión permanente revisable. Esa es la idea de lo que era mismo. Entonces, ¿qué ocurre? El Partido Popular lo que hace es subirse al carro. Dice, joder, 2 millones de firmas. El padre de Ana Kerr, de Mariluz, de la madre de los niños de Bretón, etcétera, etcétera. Bueno, esto es ventaja electoral, por lo tanto, lo que vamos a hacer es, vamos a hacerlo incluso mucho más fuerte. Yo no creo que consigan, tal como está ahora mismo la composición de fuerzas, meter esas nuevas modalidades para endurecer la historia. Están todos jugando a política, estamos pensando todos en... ¿Pero van a conseguir derogarla? Vamos a ver, yo no creo que consigan derogarla. La otra proposición de ley que empujó el PNV y que apoyó Podemos y el Partido Socialista están jugando con ella al pelotero en el Parlamento. Lo que pasa es que, claro, ha ocurrido de Diana Kerr, es que ha pasado 500 días. Pero la iniciativa ha sido el PNV en este caso. En la iniciativa de octubre de 2016 fue el PNV a que apoyaron PSOE y Podemos. Y tienen mayoría. Bueno, a ver, opiniones, profesor. Sí, yo creo que lo ha explicado. Aquí hay un componente jurídico, que lo analizaremos ahora, y un componente político. El componente jurídico es que, como ha explicado también Carlos, esto es una prisión permanente revisable. Es muy importante la palabra revisable. Porque la palabra revisable es lo que hace compatible esta prisión permanente con el texto constitucional, porque el artículo 25.2 del texto constitucional dice que las penas privativas de libertad tendrán un objetivo, que es la reinserción social de los condenados. Es verdad que hay un recurso de inconstitucionalidad pendiente que tiene que resolver el Tribunal Constitucional sobre esta materia, pero hay una doctrina del Tribunal Constitucional muy clara al respecto. Y yo, desde luego, dudaría mucho que el Tribunal Constitucional fuese a declarar inconstitucional esta ley, por una sencilla razón, porque el Tribunal Constitucional en esta doctrina dice muy claramente que es verdad, que el 25.2 de la Constitución dice que uno de los objetivos es la reinserción social de los condenados, pero dice que ese no es el único objetivo que tienen las penas privativas de libertad, que ese objetivo hay que conjugarlo con otros objetivos y con otros bienes jurídicos dignos de idéntica o mejor protección. Por lo tanto, yo creo que el Tribunal Constitucional tiene sentada una doctrina suficiente como para declarar compatible esta prisión permanente revisable con el texto constitucional, con el artículo 25.2 de la Constitución. Vamos al ámbito político. Yo creo que el ámbito político, como ha dicho Carlos, aquí todos quieren ir contra el PP con este tema. El PP se están parando ahora en los 2 millones de firmas del caso Diana Kerr. Dice, cuidado, que la sociedad española no está por estas aventuras de acabar tan fácilmente con la prisión permanente revisable, no están los ánimos de la sociedad como para estas bromas. Además, el Partido Popular aquí presenta una batalla muy clara que le está poniendo en una posición incómoda a Ciudadanos, porque Ciudadanos se tiene que definir, y la batalla no solo en este ámbito de la prisión permanente revisable, como estamos viviendo en el último mes, no solo se está centrando la batalla entre el PP y Ciudadanos en este ámbito, se está centrando, por ejemplo, en Cataluña, cuando el Partido Popular, como asistimos hace 2 semanas, forzó el pronunciamiento del Tribunal Constitucional invocando el artículo 161.2 de la Constitución para que se evitase el pleno de investidura de Carles Puigdemont, en una iniciativa política que no había tenido parangón desde el Gobierno con anterioridad y que yo creo, y ya dije aquí la semana pasada, con la que estoy bastante de acuerdo. Lo que pasa es que el problema de ampliar los supuestos, que a mí me parece bien la prisión permanente revisable, para esos casos son delitos absolutamente execrables, el problema es que ampliar ese número de supuestos a más convierte lo excepcional en algo que ya cada vez va siendo más habitual y entonces va perdiendo la naturaleza jurídica que esto tiene. Por eso es peligroso aumentar el número de supuestos. No tiene suficiente mayoría. Claro, y como dicen pero además lo que dicen los ingleses, hay un aforismo jurídico que tú sabes, Carlos, que hard cases make bad law. Es decir, no se puede estar legislando a golpe de caso mediático. Es verdad que el caso Diana Kerr
Pero yo creo que además dentro de los supuestos que están ahora mismo regulados dentro de la prisión permanente revisable, entra el caso de Diana Kerr por el tema de la agresión sexual. Lo malo es que tenemos casos de esos todas las semanas. Claro. Es decir, que, en fin, llevamos 2 o 3 años que cada mes hay un caso de estos espantoso. Entonces, pretender que la sociedad se detenga para empezar a legislar me parece que va a ser imposible. Fernando. Bueno, a mí lo de la sentencia, de la pena de prisión permanente revisable, hay una cosa que no me gusta, que es lo de revisable. Yo creo que hay una serie de gente que circula por ahí, o que ha estado circulando por ahí, que no creo que merezca ninguna revisión una vez condenados. Yo creo que el señor José Bretón, que los asesinos de Sandra Palo, que el asesino de Diana Kerr, de Mariluz Cortés, no merecen absolutamente ninguna revisión. Tú eres de cadena perpetua. Y creo, bueno, yo soy de otras cosas, pero creo que de muerte. Yo soy de otras cosas, pero dado el punto al que hemos llegado, en fin, que no voy a calificar, pues digamos que cuando menos una cadena perpetua me parece que es un cierto exceso humanitarista, si se quiere, pero que podemos estar dispuestos como sociedad a permitirnos. Ahora bien, yo creo que no nos pasemos de ahí, porque la pena, más allá de lo que diga una legislación determinada, tiene una finalidad muy clara, y es la de hacer justicia. Y luego nos podemos plantear otras cuestiones, pero yo creo que en la imposición de una pena lo que debemos contemplar no es la posible reinserción del señor Bretón el día de mañana, sino que se haga justicia con los asesinatos que ha cometido en las personas de sus 2 hijos pequeños, a los que quemó después de matar, y quién sabe si no incluso antes, ¿no? Entonces yo creo que a mí lo de revisable en muchos casos, en casos como estos, francamente me echa para atrás, ¿no? Por otra parte, bueno, aquí está todo el mundo jugando a la política. Es evidente que el Partido Popular lo que quiere ahora mismo es dar un impulso hacia la derecha, porque sabe que Ciudadanos le está quitando muchos votos por ese lado, y porque además en España hay una opinión pública considerablemente a la derecha del Partido Popular que lleva décadas sin estar representada, esa es la verdad, ¿no? Y a la cual el Partido Popular, en términos políticos, entiéndase lo que quiero decir, pues tiene secuestrada por aquello del voto útil y del mal menor, etcétera. Y bueno, sobre la actuación del señor Pablo Iglesias, marxista-leninista, hablando de venganza, pues no voy a entrar a calificarlo. A mí una cosa me llama la atención particularmente, ¿no? Mientras existe esa carrera entre el Partido Popular y Ciudadanos para ver quién, en fin, Ciudadanos, que también, hay que decirlo, por ser justos, hace 2 años estaba de acuerdo con el Partido Socialista en derogar esta pena, precisamente, ¿no? Digámoslo todo, pero lo que más me llama la atención es lo que hace la izquierda. ¿Por qué se niega la izquierda? ¿Por qué se niega el Partido Socialista? ¿Por qué ese empeño del Partido Socialista y de Podemos en eliminar este tipo de penas? De verdad que llama enormemente la atención. Lo ha dicho Pablo Iglesias, porque él considera que eso es venganza. Bueno, primero esta pena es una pena excepcional, hay que decirlo, como ha dicho Carlos Bebé hace un momento, es una pena excepcional que se aplica en muy pocos casos, eso lo primero. Hasta ahora, pero lo segundo, lo que tendría que explicar la izquierda, de verdad, es ¿por qué no quiere que gente así sea condenada? Es decir, ¿puede explicar la izquierda por qué tiene esa querencia a los monstruos? ¿Por qué quiere proteger a los monstruos? ¿Qué tiene a favor de esos monstruos? Es decir, ¿por qué le da pena que el asesino de Sandra Palo se pudra en la cárcel, que es donde tendría verdaderamente que estar? ¿Por qué tiene esa piedad para con los monstruos y los asesinos, y a la gente normal parece que no le suscita la misma piedad, la misma misericordia y la misma pena? ¿Por qué justifica, por ejemplo, que se disparen las manifestaciones en Venezuela contra gente desarmada? ¿Por qué justifica, por qué celebra la revolución bolchevique de la que se han cumplido 100 años con sus correspondientes 100 millones de muertos? Y eso les parece poco menos que una fruslería, ¿no? El precio a pagar por la historia, y sin embargo tiene que proteger a esta gente que son unos verdaderos monstruos. Algún día tendrán que explicar por qué tanta misericordia para con esos monstruos. Benjamín, bueno, yo, Román, desde el punto de vista jurídico, la verdad es que poco que decir. Yo creo que se ha dicho mucho aquí. Coincido bastante con Fernando en la apreciación de que, en general, el legislador español peca y ha pecado, ¿no?, de excesivamente garantista con los derechos del criminal. Absolutamente. Es que la Constitución, frente a la víctima. Es que la Constitución así lo entiendo, pero me parece francamente injusto, la verdad, ¿no? Que se tenga a veces en cuenta más los derechos de la víctima que del... Es que estamos los derechos del verdugo, ¿no?, que del criminal, que de la víctima. Estamos en un derecho penal post-becariano, no pre-becariano. Sí, pero no sé, sobre todo debería ser justo, y a veces tengo sensación, como ciudadano de a pie, de que no es tan justo, ¿no? O de que se hacen muchos esfuerzos por proteger al criminal y pocos por proteger a la víctima.
Eso yo creo que hay un complejo del progre, ¿sabes? Que cuando dices, ¿qué interés tienen en que esto sea así? Yo creo que existe ese complejo del progre, ¿no? Es curioso cómo defienden la presunción de inocencia en todos los casos, excepto yo diría que en uno, que es en la ley de violencia de género, ¿no? Donde salta por los aires la presunción de inocencia del varón frente a la mujer, que simplemente con una llamada telefónica a una comisaría de policía, inmediatamente el varón es detenido, esposado, pasa al calabozo y luego ya veremos, ¿no?, lo que dice un juez, pero la presunción de inocencia salta por los aires. Y curiosamente... El varón heterosexual. Y curiosamente... Bueno, matiza, es muy importante. El varón heterosexual. Sí, pero y curiosamente, siguiendo con el argumento, curiosamente, esta ley, ¿no?, de prisión permanente revisable, que va dirigida precisamente a delincuentes sexuales que normalmente atentan contra mujeres, ¿sabes?, es denostada absolutamente por esa misma corriente de opinión progre que está a favor de la ley de violencia de género. Es una contradicción en sí mismo, ¿sabes?, que no tiene mucha explicación, ¿no? Cómo se protege en un momento dado al criminal sexual y en el otro se le hace saltar la presunción de inocencia absolutamente, ¿no?, por el hecho de ser varón, simplemente, porque no hay otra historia. Pero bueno, y eso desde el punto de vista jurídico. Y desde el punto de vista político, ya termino con esto. Hombre, claro, sí, oportunismo, pero ¿oportunismo de quién? Si es que esta ley estaba en vigor. O sea, esta ley estaba en vigor. La prisión permanente revisable estaba introducida en el Código Penal, está en vigor, y ha habido alguien, que no sé si por interés político, porque realmente lo piensa así, o por lo que sea, eso que cada uno lo juzgue, ha querido cargársela. Pero la ley estaba en vigor. Y yo creo que aquí el Partido Popular... ¿Por qué muchas veces pasado? Está en vigor. Está en vigor, sí, estaba en vigor cuando se ha intentado derogar, es decir, que estaba... que esa ley estaba en vigor, estaba funcionando con normalidad, y ha venido alguien que ha presentado, que es el PNV, que ha presentado una proposición no de ley en el Congreso, para luego convertirla en una proposición de ley, ¿no? Una proposición no de ley... Si tiene los apoyos... Que no, de momento ha tenido los apoyos para seguir adelante la tramitación porque ha ganado la votación. De la derogación no, pero es que, claro, cuando se acusa muchas veces al PP, y con razón, ¿no?, de que ha abandonado sus principios muchas veces, ¿no?, los principios de sus votantes, bueno, pues aquí yo creo que los está defendiendo. ¿Es oportunismo querer subir ahora, incrementar el número de supuestos por los que se aplicaría la prisión permanente revisable? Yo no lo sé. Yo, mira, el viernes pasado entrevistaba a Juan Carlos Quer, ¿no?, para los periódicos de mi grupo Promecal. Y bueno, este señor, claro, entre otras cosas... Decía, porque lógicamente en ese grupo de padres o de familias, ¿no?, que están a favor de la prisión permanente revisable está Antonio del Castillo, padre de Marta del Castillo, decían que, hombre, que es muy grave, ¿no?, los casos en los que el criminal oculta el cadáver, ¿no?, y se burla de la justicia, y que eso supuesto debería estar incluido ahí. Bueno, habrá gente que lo comparta, ¿no? Yo no sé si esto es oportunismo. Yo creo que, sinceramente, que son casos graves que se han quedado fuera de los supuestos que ya están contemplados y que habría probablemente que introducir. Aquí lo que se tiene que aclarar son otros, porque la ley está en vigor. La prisión permanente está en vigor. Enseguida, ¿qué es lo que opina Román? Lo que opina Roig, también nuestras últimas reflexiones con Verbel de este interesantísimo asunto. También nos espera Gerard, que, como les digo, es un Mosso d'Esquadra, que viene de Cataluña, que nos va a explicar cuál es su día a día. Está politizado este cuerpo policial, 17.000 miembros, todos ellos muy profesionales, pero con una escala de mandos que ustedes ya saben lo que ha venido haciendo en los últimos meses, años, la utilización por parte de la Generalitat. Bueno, interesantísima entrevista que evidentemente no va a dar, no vamos a ver su rostro, también su voz va a estar distorsionada por motivos evidentes. Brevísima pausa de publicidad y estamos aquí de vuelta para todo lo que queda de gato por delante hasta ahora. Seis minutos pasan de las 11 de la noche, aquí seguimos en directo. En breves minutos entrevistaremos a Gerard, que, como les digo, es un Mosso d'Esquadra que viene desde Barcelona, que está un tanto a disgusto con la politización que hay en ese cuerpo policial. Es un servidor público y en vez de, digamos, servir a los ciudadanos catalanes en este caso, pues él y muchísimos otros Mossos d'Esquadra no están de acuerdo con la deriva independentista que ha tomado este cuerpo policial como consecuencia o por culpa de algunos gobiernos, sobre todo en los últimos años. Hablaremos de todo ello, yo creo que va a ser una entrevista muy interesante, pero antes vamos a seguir desgranando lo que es la prisión permanente revisable, que ya les digo que el día 13 de febrero en el Congreso se va a debatir su derogación, sí o no. Román. A ver, yo sí quiero recordar, primero, yo soy partidario de la prisión revisable permanente. Quiero decir que para mí llega muy tarde.
que hace muchos años que tenía que estar implementada en España. Lo segundo, que además la prisión permanente revisable se focaliza en uno de los pilares fundamentales de lo que son las penas. Las penas tienen 3 patas, que son el coercitivo, que la gente no delita, oiga, usted se va a la cárcel. La segunda es el punitivo, usted paga por lo que ha hecho. Y la tercera, que no la primera, es la reinserción. Entonces, oiga, mire, es que... y además, el punitivo es el más importante. ¿Y aviso para navegantes? Sí, aviso, por supuesto, porque el chicle ha cometido el delito, está en vigor la pena de prisión. Para los que son esos pocos, ahora solo hay uno condenado, tampoco tiene el carácter de, bueno, no me voy a pasar. Lo que pasa es que tiene una ayuda en cuanto son detenidos, decir, oiga, si usted oculta el cadáver y no lo dice, se queda toda la vida dentro. Es decir, que tiene una parte de ayuda a atenuar el dolor de la víctima y a colaborar con ellos. Es decir, que tiene unas virtudes importantes, y dentro de la Constitución es importante destacar el carácter coactivo, el carácter punitivo y el carácter... Es como el 155. Los artículos de la Constitución se podían aplicar todos, pero el 155 no. Oiga, si está en la Constitución, que se aplique también, ¿no? Entonces, luego, a mí me preocupa porque el PSOE nunca es tiempo de legislar, porque todos los días hay delitos. Es decir, esto que sale Rosa diciendo, no es tiempo de legislar, oiga. Y luego las fórmulas que siempre propone el PSOE, como hoy ha dicho, es educación y prevención. El PSOE ha gobernado el que más años en la historia de España. Y su modelo de educación para no el delito, obviamente, es un fracaso. Es decir, hay que decirlo claramente, el modelo de educación contra el delito de la izquierda es un fracaso. ¿Por qué? Porque ahí están los delincuentes. Y la prevención, pues mira, hemos visto planes integrales contra la violencia de género, hemos visto planes de todo tipo, y sigue habiendo violencia. ¿Por qué? Porque es condición parte innecesaria, aunque sea lamentable, de la sociedad. Luego ya lo de Pablo Iglesias, hombre, es bastante... Necesaria, ¿no? No, sí, porque no la puedes evitar, todas las sociedades tienen violencia. Es una pena, pero las sociedades son así. En las que igual no hay es en Corea del Norte. Las sociedades es el sí, claro, ya, pero en Corea del Norte igual no hay violencia. El dictador la ejerce, pero los demás a ver quién se mueve. Entonces, una sociedad libre, por eso hay policías, que son los legítimos depositarios de la violencia del Estado para controlar la parte que dentro de una sociedad te encuentras. Es decir, el chicle es un miembro de la sociedad. Y estos son los instrumentos que tiene la sociedad, políticos, y que los organiza y los legisla para evitarlos. Entonces, cuando Pablo Iglesias habla del derecho a la reinserción, y Pablo Iglesias siempre se pone en el lado de los terroristas, yo creo que esto le viene de casa, obviamente, y luego además de todas sus amistades con todos los terroristas vascos, yo creo que el derecho a la reinserción es un derecho y está recogido por la Constitución, pero como todo derecho debería ser una obligación. O sea, que todos los terroristas de ETA, como el carnicero de Mondragón y tantos otros que están en libertad y reciben homenajes en las calles de Euskadi, deberían de seguir en la cárcel. ¿Por qué? Porque no están reinsertados. Oiga, señor Iglesias, ¿se ha reinsertado el carnicero de Mondragón? No. Pues adentro, y ya que usted es izquierda y dice que se reinserte, encárguese, que lo tiene bajo su tutela, de que se reinserte. Y si no, no sale. Porque el cachondeo es por la reinserción. ¿Se ha reinsertado? No, pues no sale. Y en el fondo una forma de entender la prisión permanente revisable es por el defecto de la reinserción. Si no te reinsertas, no sales. Pero es que se debería de aplicar a un abanico muchísimo más grande de delitos de los que se hace. ¿Y por qué la izquierda hace? ¿Y por qué la izquierda siempre está preocupado por los delincuentes y no por las víctimas? Hombre, pues yo creo que por su fracaso de modelo educativo, y espera que algún año de estos le toque la flauta y acierten. Y ahora, yo sí quiero decir que es verdad que el Partido Popular ha cogido esta bandera. La ley es suya, llegó tarde, pero está ahí. A mí me hubiera gustado que estas reflexiones políticas que están defendiendo tan claro sobre la necesidad del cumplimiento de las penas, de que se queden en la cárcel los delincuentes. Cuando Mariano Rajoy llegó al poder y tenían en la ponencia de la doctrina Parot a una persona puesta por Zapatero que era a favor de la eliminación de la misma, sí, no lo cambiaron. Hubiera sido sustituido por una persona de esta línea que piensa que hasta que no estén reinsertados no salgan y que hay que cumplir las penas enteras, para habernos evitado que violadores reincidentes y terroristas estén gozando por la calle sin reinserción ni nada. Pero bueno, no ha llegado a eso, pero que ahora por lo menos se mantengan en esta posición. Venga, Roch. 4 cosas. Una, a mí el hecho de que en Europa la mayoría de los países lo tengan, ya me parece también una garantía. No es una locura hispánica. De la derecha fascista española franquista del heteropatriarcado. Que no es una cosa que nos le haya dado la derecha por aquí y tal. En Francia, Reino Unido, Alemania lo tienen, y además el Tribunal de Derechos Humanos no ha dicho que eso fuera algo que no estuviera dentro de la Constitución. Segundo,
creo que en los últimos, si no me corriges, Carlos, las últimas semanas han salido 4 violadores, o salieron los últimos meses, y los 4 han reincidido. O sea, esa tesis hay que tenerla en cuenta, lo que tú apuntabas. Es verdad que hay que buscar la reinserción y no hay que prever ya de entrada que ninguno va a poder reinsertarse a la sociedad, pero los datos son los que son y eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, solo ha habido un caso de 2015. Creo que hay un segundo caso, me han comentado, Trasorras, el de los explosivos, que se ha cogido se quiere acoger a esta pena porque va a ser revisable a los 25 años, porque si no le cae el paquete de los 40. Pero bueno, en este caso tiene una ventaja, o sea, te revisan la pena y si tú demuestras cierto comportamiento social y tal, en fin, que te has recuperado de todas tus maldades, pues puedes volver a la sociedad. Y luego, respecto a la izquierda, a la progresía, yo creo que desde siempre se ha comentado, yo creo que siempre los progres piensan que si alguien comete un delito, la culpa es de la sociedad. O sea, que no es culpa del pobre, que el pobre que comete una violación es una víctima, que esta sociedad no le ha dado el sexo que necesitaba, o no le ha dado la educación que tal, o los tratamientos y tal, ¿no? Y siempre la culpa es de todos. Claro, no vamos a condenar a nadie porque la culpa es de todos. Es eso de no querer buscar culpables, es que se difumine la culpabilidad en torno a una sociedad que no hay nadie. Es decir, en ese sentido, que es, bueno, no reconocer, es decir, los hechos, ¿no? Es decir, que la izquierda siempre se diluye las responsabilidades en ese tema. Es la idea de Rousseau. Es la idea de Rousseau de que la sociedad es culpable. Es la de culpable. Sí, pero además que la educación lo evita. Pero es que como nos han educado tantos años y tan mal, joder, que primero inventen un buen modelo educativo y luego empiecen con estos planteamientos. Sí, pero a mí me parece que responde lo que decía Pablo Iglesias. Claro. No vamos a vengarnos. Es que en casa, los pobres delincuentes, ¿no? Cuando has ido del frappe en casa, papá, a partir de ahí... Es verdad que hay una máxima que es compadecer al delincuente y aniquilar al delito, ¿no? Pero el delincuente también tiene que tener una oportunidad y si no la acoge o si no la sabe aprovechar, tiene que seguir. La sociedad tiene la obligación de protegerse también por eso es de los criminales, ¿no? Y el derecho a castigar, y el derecho a castigar, que lo apuntaba Román. El derecho a la justicia. Que parece es un verbo que no se puede utilizar, parece ser en España, lo de castigar. Hacerlo en consecuencia. Hacerlo en consecuencia. Y por último, lo de legislar en caliente. Es que se legisla en caliente todos los días. Es verdad que no se puede hacerlo al rebufo de los últimos hechos y tal, pero tienes... Está pasando desde que... Pero si la ley está hecha hace 2 años, 3. Sí. ¿Cómo que legislar en caliente? Será la reforma. Está pasando un delito salvaje. Y si no es de violencia de género, es de algún padre que mata a sus hijos, etcétera, ¿no? Berbel, eso es muy últimas reflexiones. Mi última reflexión es que cuando hablamos de prisión permanente revisable estamos hablando de una tipología muy clara de delincuente. Claro. Gente que tiene un trastorno antisocial de la personalidad, que ni siente ni padece, no tiene empatía ni nada por el estilo, no tiene tampoco ningún tipo de recuperación. Yo otro día hablaba con uno de los psiquiatras amiguetes míos, me decía, mira, el ISIS, el Estado Islámico, está lleno de este tipo de gente. Aquí es un parque de atracciones para ellos. Matan, violan, hacen lo que sale en narices. Cuando en sociedad, ellos viven en sociedad, es la sociedad lo que les contiene a ellos. La sociedad tiene que saberse defender, evidentemente. Yo hoy hablando con un amigo mío del PSOE, le decía, pero vamos a ver, que no te pase a ti, o a tu hija, o a tu madre, o a una de las tuyas, porque vas a cambiar de opinión exactamente, en un segundo. O sea, el Partido Popular tomó esta decisión, que me parece muy razonable, porque el resto de los países de nuestro entorno la tienen, y es para este tipo de gente, y no estamos hablando para los 70.000, 80.000 delincuentes que están cumpliendo la misma condena, sino es para una minoría muy pequeña que es preciso mantener en la cárcel. Que habrá cada año un caso, 2 o 3, como mucho. Efectivamente. Como mucho. Y yo creo que son los realmente peligrosos los que salen a la calle y vuelven, como estos violadores. Los 4 han salido y han vuelto a delinquir. Venga, cierra el profesor brevemente, por favor. Sí, muy brevemente. Se ha dicho aquí, hay que tener cuidado con las garantías en el derecho penal, de verdad, porque en una sociedad democrática el derecho penal debe cumplir unas ciertas garantías y por lo tanto aquí se ha dicho, bueno, es que las garantías, se es muy garante. En el derecho penal desde luego hay que ser muy garante, porque después, más allá del derecho penal está la cárcel, es la última fase del derecho. Sí, pero Antonio, perdona solamente una precisión. Decía Juan Carlos Quer en esta entrevista que le hice, dice, nosotros estamos condenados a la pena perpetua. A la pena perpetua. Claro, y es que eso hay que tenerlo en cuenta y ponerlo en la balanza cuando se es tan garantista. Es que las familias también tienen sus derechos. Yo desde luego no voy a desmentir ni voy a contradecir a Juan Carlos Quer,
porque desde luego puedo ser bastante empático y entender el sufrimiento que esa familia está pasando, pero aún así creo que el derecho penal tiene que tener unas ciertas garantías y todo el mundo tiene el derecho a un proceso justo. Pero Antonio, eso, y luego, yo acabo rápidamente. Luego decíais que cuando no aparece el cadáver, que no sé qué, que es uno de los supuestos que se quiere ampliar ahora. Es que ya hay agravantes en el Código Penal que están que prevén estas circunstancias. Incluso hay un propio delito de obstrucción a la administración de justicia previsto. Por lo tanto, en muchas ocasiones, más que reformar las leyes, lo primero que hay que intentar es que las leyes se cumplan de verdad. Porque en las leyes están prácticamente previstas la mayoría de las situaciones. El caso de Diana Quer está previsto ahora mismo en los supuestos actuales aplicables a la prisión permanente revisable. Y por lo tanto, vamos a tomarnos con tranquilidad esta ampliación de supuestos. Prisión permanente revisable, yo creo que sí, porque creo que es acorde a nuestro texto constitucional y es lo suficientemente garantista como para conjugar en la protección de ese bien jurídico de apartar a una persona de la sociedad con la posibilidad posterior de que pasado un tiempo prudencial, Antonio, ese señor, si ha llegado a la reinserción, se pueda reinsertar en la sociedad. Pero yo creo que ampliar los supuestos es peligroso, porque estamos convirtiendo la excepcionalidad en algo habitual. Es que no me quiero... A ver, venga. El garantismo no tiene nada que ver con la dureza de la pena. Es decir, se puede ser muy garantista y tener pena de muerte. O sea, el garantismo no tiene que ver con eso. Y la dureza de las penas tampoco asegura que funcione mejor el Código Penal. Pero simplemente por no confundir garantismo con la dureza de la pena. Es decir, yo estoy a favor del garantismo, es decir, que sea con todas las garantías. No faltaba más, pero que haya una cadena perpetua, por supuesto. Bueno, está clarísimo. Por cierto, una noticia de última hora que querría comentar con Carlos Verbel. El abogado español Baltasar Garzón se ha unido al equipo jurídico para la defensa internacional de Nicolás Maduro. ¿Está contrastado eso? ¿Es verdad? Bueno, no lo sé. Yo de momento... ¿Es una fake news, como dicen ahora mismo? ¿Tú crees que sí? Yo sé. No, yo creo que esto es capaz. Yo es que me sorprende mucho. Después de asesorar a los Kirchner... Sí. Vamos a ver, por un titular, una foto y un trinque en factura que le da igual a los derechos humanos, al ex candidato a premio Nobel, este se apunta al bombardeo. Oye, es que ahí está Zapatero de mediador, mediando en nada porque le es rentabilísimo que dure esta historia. Y yo creo que como ve que no... Fue la pero como creo que como no consigue titulares, ahora se ha metido en esta historia. Bueno, esto lo publica en una cuenta oficial de un ciudadano de Venezuela que es consultor en comunicación, periodista, bueno, en fin, en diversos medios, y en estos momentos las noticias que nos llegan del otro lado del charco. Yo puedo preguntar perfectamente a Baltasar Garzón mañana, sin problemas. Pues mira, si lo preguntas y nos lo confirmas, sería fantástico, sobre todo eso que nos llega del otro lado del charco. Además, y te lo teníamos que preguntar, Carlos. Carlos Verbel, director de Conciliar.com. Gracias. Todo bien, ¿no? Está bien. ¿Te lo has pasado bien aquí? ¿Está a gusto? Sí, como siempre. Muy bien, a ver si vuelves pronto. Gracias, buenas noches. Bueno, señores, lo prometido es deuda. Vamos ya con la entrevista a Gerard, que es un Mossos d'Esquadra, que ya lo ven en sus pantallas, lo han visto a lo largo de la noche. Denuncia, sin lugar a dudas, de la deriva independentista que de alguna manera está tomando en los últimos tiempos, ahora le preguntaremos desde cuándo, el cuerpo policial al que pertenece. Deriva independentista, entiendo yo, de los mandos, de los que toman las decisiones, empezando por el consejero del Interior, al director general, al mayor, etcétera, etcétera. Reciben órdenes dudosas, denuncian, que tienen que seguir efectivamente, porque si no, aunque en apariencia sean legales, si las denuncian, muy probablemente les abran expedientes y tengan que sufrir las consecuencias. Él, en este caso, con expedientes y, evidentemente, sus familias. Gerard, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, ¿por qué ha decidido, en primer lugar, dar un paso y romper su silencio en esta entrevista en televisión para contar y analizar y hablar de cuál es la situación del día a día que vive usted y otros compañeros del cuerpo policial? Bien, es difícil básicamente porque todos tenemos miedos a tener represalias por parte de la División de Asuntos Internos y por parte de mandos, ya que si denunciar situaciones que son irregulares, esto nos llevará a un callejón sin salida. Tenemos un compañero que se ha atrevido a denunciar actos irregulares en Hospitalet de Llobregat, pero porque el compañero, por suerte, viene de Guardia Civil. Él sabe que si su futuro en Mossos se trunca o le persiguen, él siempre podrá volver a Guardia Civil. El resto, los que no volvemos... Gerard, un segundo. Te pediría que te acercaras un poco más el micrófono a la boca para intentar escuchar con más claridad el testimonio que nos estás dando, por favor. Sí, mejor. Adelante. Bien, como le comentaba, el hecho de atreverse a denunciar estos hechos
te supondrá ponerte una cruz encima, bien sea inmediatamente o bien a largo plazo, porque si no es por una cosa es por otra, al final te acabarán expedientando o sufriendo algún tipo de consecuencias, sobre todo a través de la División de Asuntos Internos que se utiliza de una manera bastante aleatoria. Bueno, no aleatoria, sino, no sé cómo decirlo. Sí. Gerard, ¿a usted le tocó trabajar el 1 de octubre en el famoso referéndum ilegal? ¿Qué indicaciones recibieron por parte de sus mandos? Bien, lo del 1 de octubre fue muy triste. Fue un engaño y en el cual se tendió una emboscada al gobierno y a los compañeros de fuerzas y cuerpos de seguridad, porque aquel dispositivo se podía haber evitado. Lo que sucedieron en las escuelas, aquellas imágenes feas, se podían haber evitado clausurando los colegios, igual que si iban a tener indicativos en los colegios mientras estuvieran abiertas, se podían haber tenido durante la noche y que hubieran permanecido cerrados, no que nos hicieron ir pasando turnos tras turnos para levantar actas, a ver quiénes estaban allí. Se sabía lo que iba a pasar y se permitió, y se llegó a lo que tristemente hemos podido ver todos. Se sabía lo que iba a pasar. ¿Sabían quién? Entiendo que usted y el resto de compañeros que se olían que lo que ocurrió el 1 de octubre iba a ocurrir, es decir, esa, digamos, dejación o esas órdenes o no órdenes por parte de los superiores de los Mossos. Efectivamente, todos teníamos esa incertidumbre y que finalmente fue una realidad y bueno, nos preguntábamos qué sucedería cuando teníamos conversaciones con mandos. Nos comentaban que esto sería como el 9N, en el que todo el mundo votaría y que no habría consecuencias para nadie, que todo saldría gratis, todo el mundo votaría y no sucedería absolutamente nada. Entonces, Gerard, por dejarlo claro, el 1 de octubre se dieron indicaciones a usted y a sus compañeros ¿de qué tipo? ¿En el sentido de facilitar la votación? ¿En el sentido de no cumplir lo que había dicho la Fiscalía? ¿De lo que había dicho el señor Pérez de los Cobos de la Guardia Civil? ¿Cuáles fueron las órdenes directas? Porque lo que decía la Fiscalía, lo que dijo la Justicia a los Mossos, a la Policía y a la Guardia Civil era clarísimo. Y los Mossos no lo hicieron. ¿Por órdenes directas o por qué? Digamos que el briefing se dividió en dos partes, lo que realmente decía la Fiscalía y lo que luego decían los jefes, entendiendo que era un día en el que nosotros teníamos que ser neutros, que con nosotros no iba la película, ponían las órdenes de Fiscalía a la altura de las órdenes de lo que quería ANC. Entonces, nosotros somos policías, tenemos que obedecer lo que dice la Fiscalía, lo que dice la Judicatura, no lo que dice la ANC. Entonces, en la primera parte del briefing decían lo que estaba escrito y en la segunda, bueno, hoy es un día para tener sentido común, si veis que hay mucho follón os apartáis, para que no nos enfrentáramos nosotros directamente con la gente que nos pudiéramos encontrar en los diferentes puntos de votación. Bueno, vamos a conectar, si le parece, con nuestra compañera Patricia Tenorio, porque hoy hemos conocido hoy un informe de la Secretaría de Estado de Interior en el que, digamos, que se resume los 6 delitos más importantes que habrían, según la Secretaría de Estado de Interior, cometido los Mossos d'Esquadra. Entiendo yo que no agentes como usted, evidentemente, sino los mandos, también procedentes de la Consejería de Interior, de aquel día y de aquella época. Vamos a conectar, si le parece, Gerard, con nuestra compañera Patricia para que nos lo resuma. Patricia Tenorio, buenas noches. Cuéntanos cuáles son esos supuestos delitos, esos 6 supuestos delitos que habrían cometido los Mossos ese día. Buenas noches, Gonzalo. Agentes como chivatos, cifras falseadas, altercados y hasta un Mossu de paisano mientras linchaban a pedradas a la Guardia Civil. Estas son algunas de las pruebas sobre la traición de la Policía Autonómica Catalana frente al resto de los cuerpos de seguridad el 1 de octubre. En primer lugar, los Mossos manipularon los datos de sus actuaciones durante los días previos para fingir su contundencia frente al referéndum. Dijeron que gracias a sus dispositivos 300 centros no abrieron sus puertas el 1 de octubre, algo que Interior desmiente. Y más mentiras. Esta vez durante el 1 de octubre los Mossos aseguraron que gracias a su trabajo se evitó el voto en 100 colegios electorales. Mintieron de nuevo. Según el documento, el Govern de la Generalitat ofreció resultados de la votación en esas localidades. O la Generalitat o los Mossos mintieron. Por otro lado, la Guardia Civil tenía agentes de paisano para conocer de primera mano lo que ocurría en los colegios. Fueron testigos de la actitud pasiva de los Mossos y hasta de las agresiones a los agentes
agentes actuantes. Para intentar demostrar su efectividad durante el 1 de octubre, los Mossos d'Esquadra presentaron urnas supuestamente confiscadas. Se demostró después que los agentes no las decomisaron, sino que las llevaron a comisaría cuando acabó el recuento ilegal de votos. Y también hubo Mossos de paisano, pero esta vez para controlar los movimientos de la Policía Nacional y así alertar a los organizadores en los colegios. Y por último, los Mossos d'Esquadra requirieron la asistencia de la policía para reforzar su presencia. Al llegar, en alguno de esos puntos no había dotaciones de Mossos. Un total de 6 delitos, de 6 desplantes, de 6 insultos, Gonzalo, que aparecen reflejados en el último informe de la Secretaría de Estado de Seguridad de Interior que ha enviado a la justicia española. Muchísimas gracias, Patricia. Gerard, hemos visto este informe de estos supuestos delitos, según insisto, la Secretaría de Estado del Interior. A usted de todos estos, no sé si está usted de acuerdo en que los 6 se cometieran, sí, como algunos de ellos delación. Conocíamos el otro día un informe de la Guardia Civil que a los Mossos d'Esquadra supuestamente dieron indicaciones para informarse de dónde estaba en cada momento la policía, la Guardia Civil, en qué ubicación, para irse, digamos, pues chivando o delatando, ¿no? No sé si está de acuerdo y cuál de ellos le parece más grave en el supuesto de que así hubiesen ocurrido. Para mí es muy grave el tema de las actas que nos hicieron levantar cuando se cerraban las diferentes escuelas, los diferentes puntos de votación. Las órdenes que teníamos era que cuando se cerrasen los colegios se levantase un acta. No que fuéramos nosotros y los obligáramos y levantásemos el acta, porque evidentemente obligarlos con 2 personas ante 500 era imposible. Luego los compañeros que pedían apoyo, y es que ni les contestaron a la emisora y nunca les llegó. Nuestros agentes de orden público, muchos se pasaron en sus diferentes comisarías prácticamente todo el servicio y no los dejaron ni siquiera salir a la calle. Y no salieron a la calle, es decir, que la imagen que se envió de Mossos yendo a determinados colegios electorales, hay muchos vídeos de ellos, eran minoría. Sí, bueno, de hecho, si se fijan las imágenes de agentes que hagan orden público que vayan a los colegios, yo no vi prácticamente ninguna, solo he podido ver un par de vídeos y les aseguro que del tema este han corrido muchísimo, ya lo saben ustedes. ¿Usted cree que si los Mossos d'Esquadra hubiesen actuado de una manera diferente a la que nos está narrando, es decir, siguiendo las órdenes que se dio desde la Fiscalía, desde la Justicia, este referéndum ilegal se hubiese podido evitar? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Si el tiempo que se perdió en ir colegio tras colegio se hubiera invertido en asegurar que esos colegios estuvieran cerrados y no llegar al 1 de octubre, cuando apenas habían 10 personas en colegios, se podían haber clausurado y haber evitado estas votaciones. No hubiéramos llegado a las imágenes deplorables que vimos. ¿Usted diría que el cuerpo de los Mossos d'Esquadra es un cuerpo politizado al servicio de una causa concreta? Sí, también estoy completamente de acuerdo. Nuestros mandos desde hace mucho tiempo se han ido colocando por afinidades políticas. Por mando me refiero a jefes superiores. Y bueno, de hecho ya ve usted hasta el punto que ha llegado el señor Trapero siguiendo las directrices que le marcaba la Generalitat. Y esas directrices entiendo que son, y lo comentan ustedes, evidentemente independentistas o en favor de que se celebrase ese 1 de octubre y la causa de la separación con el resto de España, ¿no? Efectivamente, bueno, pienso, a mi entender, es lo que se ha estado buscando desde la Generalitat, enfrentar a los cuerpos, enfrentar a los ciudadanos, enfrentar a lo que es la sociedad catalana, porque ahora las posturas están mucho más bipolarizadas, ahora son irreconciliables prácticamente. Me gustaría que viéramos algunos entrecomillados de lo que fue la declaración de Pérez de los Cobos. El pasado jueves, como saben, Pérez de los Cobos es el guardia civil que estaba a cargo de la coordinación de los 3 cuerpos policiales el pasado 1 de octubre, Mossos d'Esquadra, Policía Nacional y Guardia Civil, y el pasado jueves declaró como testigo en el Tribunal Supremo, en el que dijo cosas como, atención, este coronel, en muchos de los centros de votación a los que acudieron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado estaban ya prevenidos a su llegada. ¿Esto es así, Gerard? Entiendo que en algún que otro colegio sí que es posible que fuera así. Desconozco si fueron los propios compañeros que estaban allí o no quien lo informó. De todas maneras, pensé que los señores que organizaban este referéndum estaban muy bien organizados y ellos también tienen sus fuentes de información y sus sistemas para actualizarse, para informarse online.
Vamos a ver otra afirmación. Dice el coronel de la Guardia Civil que sin que los agentes hicieran nada para requisar el material ni para impedir la reapertura del centro en las horas de la tarde. Esta es una acusación al hilo de lo que usted nos decía a los Mossos d'Esquadra. ¿También está de acuerdo? También, así es, durante la tarde, en principio, bueno, las cargas por parte de compañeros de Policía Nacional y Guardia Civil disminuyeron y los compañeros que estábamos en colegios ya simplemente estábamos esperando y las órdenes que teníamos era de cuando cerrasen los colegios, levantar el acta que no sabíamos cuál sería su fin y al día siguiente vimos que las quisieron vender como que nosotros habíamos cerrado los colegios y habíamos impedido la votación. Dijo también Diego Pérez de los Cobos, la actuación del cuerpo autonómico estuvo siempre orientada a aparentar una voluntad de cumplimiento de las decisiones judiciales, pero poniendo en marcha un plan que impedía su observancia, es decir, de las decisiones judiciales. ¿Se intentó aparentar que sí que se cumplía con lo que decía la juez, la fiscala, y luego se hizo todo lo contrario, Gerard? Bien, nosotros lo que hicimos durante aquel fin de semana fueron las actas, como bien le decía, identificando a las personas que estaban como responsables en los diferentes colegios. Esto entiendo que era lo que ellos entienden por aparentar cumplir la legalidad. Luego se vio que era una pantomima, que era un engaño para intentar cubrir lo que decía Fiscalía, pero realmente hacer lo que quería la Generalitat, que era que se produjeran esas votaciones. Gerard, ¿qué le pareció? ¿Qué sintió al ver los scratches, los acosos que sufrieron compañeros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil los días después del referéndum del 1 de octubre? Vamos a ver algunas de las imágenes de lo que estoy hablando. No esto, sino de los hoteles donde estaban alojados los policías y las guardias civiles, efectivamente, en Calella y en algunos otros municipios catalanes. ¿Qué le pareció esas imágenes durante días, casi semanas, de los agentes policiales que tuvieron que soportar? Me dieron mucha pena, tristeza, y me parecieron completamente injustas. Injustas porque los compañeros fueron a hacer su trabajo. Lo que pasa es que cayeron en una emboscada y lo que sucedió era lo que quería la Generalitat que sucediera. Por desgracia, el gobierno le regaló al gobierno de la Generalitat la imagen que estaban buscando. ¿Qué imagen, Gerard? ¿A qué te refieres o a qué se refiere usted cuando dice que lo que sucedió era lo que la Generalitat quería que sucediera? ¿Se refiere a las cargas policiales que hubo en muchos colegios contra muchos ciudadanos? Efectivamente, porque siempre se ha utilizado el término represión, cuando en España, por suerte, para nada consideraría yo que fuera un país opresor, y siempre han utilizado ese término. Con esas cargas que encima solo la hicieron los compañeros de Policía Nacional y Guardia Civil, los podían tachar como que en efecto España era un país represor y utilizaba las fuerzas del orden para descontrolar a una población que tan solo quería votar. Por eso evitaron a toda costa, y por escrito estaba, que nosotros utilizáramos la defensa o que utilizáramos cualquier tipo de coerción. Bueno, quiero que vea un vídeo del líder de los Mossos independentistas, se llama Albert Donaire, entiendo que será de algún sindicato, no sé si usted le conoce, luego nos lo cuenta, porque además de animar, digamos, en un vídeo a sus adversarios a pegarse con él en Olot, en esta ciudad catalana, dice lo siguiente, por ejemplo, del resto de ciudadanos españoles, en este caso concreto, sobre los andaluces. Vea. Perquè clar, els andalusos som mussalaos, com diuen ells, però després no tenen res de respecte. Això sí, per cobrar els diners del PER i treballar 3 mesos i estar 9 mesos visquent la vida de bar en bar, molts són molt vàlids, mentre els nostres pagesos a Catalunya estan suant dia a dia el seu sou. Perquè ja em direu el que s'ha de vendre a Extremadura al món, perquè té un turisme i té unes empreses que fan por. Això sí, les paguem els catalans, perquè clar, els andalusos som mussalaos. Bueno, señor Gerard, a este Mosu, que no sé si usted le conoce y nos puede explicar quién es, no le van a abrir ningún expediente por declaraciones como estas, entiendo. Mire, por suerte no conozco a este hombre, porque la verdad es que es lamentable. Un señor que, siendo policía, habiendo jurado la Constitución y debiéndose a los ciudadanos, es capaz de decir eso, me parece un impresentable que no sé qué hace en nuestro cuerpo. Lo que tampoco entiendo es cómo no hace mucho tiempo que a este señor está expedientado o apartado del servicio, porque los vídeos de este señor no son nuevos, ya hace años que va y siempre en la misma línea.
según se dice, no sé ni dónde trabajan ni si militan en algún sindicato, no, según se dice, bueno, puede que su situación como funcionario de la administración catalana sea debida a que su padre es de algún partido político, pero bueno, esto es algo que se dice en los corrillos del café que yo no le puedo asegurar. Bien. Bueno, un par de preguntas más y ya le dejo al resto de la mesa para que le hagan las preguntas pertinentes. De los cerca de 17.000 Mossos de Escuadra que hay en Cataluña, Gerard, ¿sabría decirnos cuántos de ellos, digamos, son abiertamente independentistas, como el que acabamos de ver? Ahí no sé si manejan ustedes estadísticas o tienen una estimación aproximada de cuántos son peligrosamente independentistas, y digo lo de peligroso porque aquí cada uno puede tener la ideología que quiere mientras luego acabe haciendo su deber y acabe respetando la ley. Solo faltaba. Pero es que este señor no parece que vaya por ese camino. ¿Tiene algún tipo de estimación estadística al respecto? Pues no disponemos de esta información. ¿Piensa usted que Mossos, al fin y al cabo, somos el reflejo de una sociedad? Si la sociedad catalana aproximadamente está dividida entre gente que es afina al independentismo y quienes no lo somos, pues piense que en Mossos más o menos será igual. Por suerte, hay gente que tiene bastante sentido común, ya sintiéndose más nacionalista, pero se hicieron policías para cumplir la ley, no para que cada uno haga lo que quiera. Si no, habrían 17.000 leyes diferentes y esto es inconcebible. Y ya por último, Gerard, ¿ha cambiado algo desde la entrada en vigor o la aplicación del artículo 155? Porque se destituyó al mayor Trapero, hay un nuevo mayor de los Mossos de Escuadra, supuestamente la Consejería del Interior está coordinada, por llamarlo de alguna manera, por el Ministerio del Interior, es decir, su último responsable es el señor Zoido, pero desde finales de octubre, ¿ha cambiado algo en los Mossos desde que se dirige por el 155? No, todo a los que seguimos trabajando de la misma manera y no observamos ningún cambio. Entendemos que ha sido tan prudente el 155, ha sido tan mínima la intervención que bueno, han quitado el uno, han puesto al que lo seguía y todo sigue igual, con la misma línea. De hecho, bueno, seguimos teniendo altos mandos que hacen declaraciones en prensa diciendo que ellos tan solo seguirán las órdenes del Parlamento y siguen trabajando y no hay ningún tipo de repercusión. Venga, vamos ya a las preguntas de la mesa, Gerard, si le parece. Lo que sí que le pido a los invitados esta noche es que hagamos las preguntas, las valoraciones y análisis políticos. Lo hacemos evidentemente después, ya que tenemos a Gerard en plató, aprovechamos para preguntarle. Roch. Vale. Buenas noches, señor Gerard. Dos cosas sencillas. Una, los Mossos que no son independentistas, como usted, ¿les hacen la vida imposible? ¿Son perseguidos? ¿O ahí tienen que ocultar sus ideas? ¿Cómo es el día a día de un mozo como usted, que vamos, que le veo constitucionalista, respetando las leyes, tal? Y segundo, si no cree también que el gobierno del Estado pecó de ingenuo, porque se sabía que los mozos no iban a estar a la altura de su cometido policial y no supo tampoco reaccionar con ninguna medida extraordinaria. Bien, en primer lugar le responderé a su segunda pregunta y sí, yo creo que pecó de ingenio. Hoy leía en El Mundo, creo que ha sido, las noticias de la declaración del coronel Pérez de los Cobos, en que él pedía que se clausuraran los colegios y que se evitase esa votación. Si lo pedía un coronel de tal categoría, estoy seguro era porque sabía lo que podía suceder. Y la lástima fue que se fiaron de lo que haríamos nosotros y sucedió lo que sucedió. Para contestarle a su primera pregunta, pues hay muchos compañeros que son constitucionalistas y que quieren cumplir la ley y intentan pasar desapercibidos, porque no pasar desapercibido en el cuerpo es ponerte una cruz encima. Entonces lo más fácil es que te llamen facha por ser abiertamente español y catalán. Y luego, muy probablemente te veas inmerso en algún procedimiento administrativo, en algún expediente disciplinario por tu ideología, básicamente. Conozco el caso de uno de los compañeros que ahora se está viendo sometido a un expediente porque él se mostró contrario al tema del 1 de octubre. Tengo otro compañero al cual también por mostrarse contrario a unas órdenes que teníamos sobre el tema de pegadas de carteles, temas de banderas, le ordenaron que esto se tenía que instruir desde un área central, que ellos hicieran un tipo de informe que hacemos y lo instruiría un área central de información,
el compañero dijo que bueno, él era policía y era capaz de instruir, y posteriormente este compañero, unos meses más tarde, se ha visto también sometido a otro expediente por otra cosa que, bueno, aprovechando cualquier resquicio, sea legal o no, van a intentar ir a por ti. Por eso no surge el tema de la pasarela, porque quienes queremos defender la Constitución estamos marcados y necesitamos que el Ministerio nos oiga y nos ayude, que además sería una forma de poder denunciar situaciones que no, bueno, irregulares, cuanto menos. Eso es. Román. Usted ha dicho que el gobierno fue ingenuo. Ustedes, cuando recibían instrucciones sobre cómo actuar en el referéndum y oían que el gobierno decía que no iba a hacer referéndum, ninguno de ustedes se dirigió al gobierno para decir, oiga, que va a haber referéndum y nos dan estas instrucciones. Y la segunda pregunta, ¿ustedes sabían que iba a haber urnas cuando el gobierno garantizaba inteligencia e interior, decía que no iba a haber urnas? Es que si con la pregunta que usted me ha hecho es muy fácil, porque parece que sea mata a aquella persona que hay allí delante. Yo esto no lo puedo hacer porque esto es ilegal. Entonces, ante una ilegalidad flagrante, tenemos claro lo que tenemos que hacer. Cuando las órdenes rozan la legalidad de esta manera, ¿me entiende usted lo que quiero referir? Es muy difícil poder decir sí o no, porque no sabes el uso que se le van a hacer, porque yo no sé si con las actas que yo levante van a sancionar a las personas que estaban allí, los van a hacer responsables de algún tipo de delito, o simplemente no van a hacer nada y al día siguiente van a decir que se han cerrado esos colegios. No sé si me he explicado lo que quería decirle. ¿Y las urnas? ¿Sabían que había urnas? Porque nos dijeron a los españoles que no iban a haber urnas. Lo desconocíamos. Yo le puedo asegurar que en el caso de haber encontrado alguna urna la hubiera comisado, que era mi obligación y era lo que tenía que hacer. No la vi y entonces no sé dónde estaban en aquel momento. Servicios de información, si no las encontraron, los patrulleros, en este aspecto poco podemos hacer. Benjamín. Sí, buenas noches, Gerard. Yo quería preguntarle por una noticia o una información que ha salido en los medios últimamente, porque usted dice que nada ha cambiado, ¿no?, en el comportamiento de los Mossos a pesar de la aplicación del 155, y aparentemente es así, ¿no? Nada ha cambiado, y lo vimos el otro día con el acoso al Parlamento allí en Cataluña. Pero luego hay una información que se ha publicado, según la cual la Guardia Civil ha puesto a disposición de la justicia pues pruebas contra 300 Mossos de Escuadra que podrían, diríamos, haberse plegado a órdenes políticas o haber actuado de forma incorrecta el 1 de octubre. Y se habla incluso de que hay pruebas contra más, que este es un primer paso, pero que hay 3.250 Mossos identificados, ¿no?, que podrían tener su correspondiente reproche, ¿no?, por los tribunales. No sé si esto se palpa dentro, ese miedo de, por lo menos, a que, bueno, que al final la justicia, si no son los políticos, por lo menos que sea la justicia la que les alcance. El problema que tenemos con la justicia es que desafortunadamente es muy lenta. Este proceso, lo que ha sucedido, a ver, quien haya hecho alguna irregularidad y la tenga que pagar, me parece perfecto que la pague, porque nos hicimos policías para cumplir la ley, no para que cada cual haga lo que le dé la gana. Entonces, si se palpa o no, hombre, hay cierta tensión, quizás cierta inquietud en quien sabe que hizo algo mal. Quien se supone que lo hizo bien y tal, pues seguimos trabajando con normalidad dentro del ambiente este crispado que hay, de este mal humor, pero bueno, que no es solo del cuerpo, que es en general en Cataluña. Fernando. Sí, Gerard, vamos a ver, estamos viendo a un sujeto despreciable hablar a cara descubierta e insultar a los españoles de Extremadura y a los españoles de Andalucía, como digo, en fin, sin ningún rebozo, a cara descubierta, y le vemos a usted que está hablando en términos absolutamente razonables, con los que se podrá estar de acuerdo o no. Yo creo que es difícil no estarlo, pero en fin, y que tiene que hablar con el rostro velado y detrás de una mampara. Podríamos decir que, ya sabe usted que en Cataluña, bueno, pues hay gente que dice que, bueno, que sí, en efecto hay libertades y gente que lo discute, pero ¿podría decirnos si esta situación a la que me acabo de referir yo es reveladora, no sé si tanto de Cataluña, pero sí de lo que sucede entre los Mossos de Escuadra? Es decir, ¿ve usted que es, no digo normal en cuanto a un juicio moral, sino es lo habitual que una persona como este sujeto que dice estas cosas hable a cara descubierta y en cambio usted tenga que hablar oculto?
Mire, para mí no es para nada normal, pero ya es en toda Cataluña, no solo en Mossos y con este señor. Usted piense que ver por Barcelona, por Cataluña, en cualquier sitio, un señor que lleva una estelada, incluso una iturriña, que ahora parece que van de la mano, es normal, es guay. Es progre. En cambio, ver un señor que lleva una bandera española, que yo luciría con mucho orgullo, ostras, no lo puedes hacer porque tienes miedo a que te vayan a decir algo, a que te tachen de fascista o que tengas algún problema por llevar la bandera de tu país, cosa que bueno, a mí me parece lamentable. Y lo de este señor que me dice es que no tengo palabras para definirlo, lo de este señor. Y que yo me tenga que ver de esta guisa, sabiendo que si no es hoy, será mañana o será pasado, la cruz que me han puesto la pagaré si saben quién soy, y este señor abiertamente diga estas burradas y no le pase nada. Deplorable, ya le digo. Profesor. Sí, yo quería preguntarle a nuestro invitado si se ha resentido la colaboración con otros cuerpos policiales como la Policía Nacional o la Guardia Civil o incluso la Judicatura, porque tenemos que saber que los Mossos de Escuadra son también una policía judicial. Es decir, si el cuerpo ha perdido cierto crédito institucional, sobre todo a mí me preocupa por lo que hace referencia a los servicios de información, porque debemos recordar que Cataluña todavía está bajo la amenaza del yihadismo, como pudimos comprobar en el mes de agosto, y todavía es una parte donde los yihadistas tienen una parte importante, una infraestructura importante en Cataluña. ¿Los servicios de información, la colaboración con otros cuerpos de policía se ha resentido en los últimos meses? ¿Y pudiendo llegar a afectar a la seguridad? El tema de la coordinación policial siempre es un tema complejo, pero ya no solo porque entren estos nacionalismos a los que nos vemos ahora expuestos, sino porque entran a formar parte egos y sobre todo los afanes de protagonismo de los diferentes cuerpos y quién se va a poner la medalla cuando haya algún tema conjunto. Entonces, a nivel de calle, pues sí, sobre todo los primeros días se vio muy afectada, porque bueno, básicamente con los compañeros, los que estamos en la calle, siempre hemos trabajado de lo mismo, somos la misma policía pero con un uniforme diferente y hemos tenido bastante entendimiento, bastante buena sintonía, que se vio completamente afectada a partir de lo que sucedió el 1 de octubre. Porque, claro, si eres policía pero no vas a cumplir las leyes, si a los compañeros les están haciendo los scratches de los que hablábamos antes y a ti te traen rosas por no hacer tu trabajo, o salen compañeros llorando y abrazándose a los manifestantes que están criticando a los compañeros, ostras, ¿cómo no va a afectar esto a la coordinación? Y en temas tan importantes como lo del tema del terrorismo, ¿cómo no nos va a afectar después de los papeles que se incautaron en la furgoneta que se iba a quemar? ¿Cómo no nos va a afectar después de saber que determinadas leyes se intentarán, entre comillas, no cumplir? Es evidente que se ha visto afectado. Bueno, Gerald, ya una última cuestión. Entiendo que por todo lo que nos ha contado hoy es uno de los motivos por los que usted y otros compañeros se han acogido a la denominada pasarela, que es intentar, digamos, ese traspaso de los Mossos de Escuadra a la Policía Nacional, que entiendo que ahora con la futura equiparación salarial que va a haber entre ambos cuerpos policiales pinta mejor, ¿no? ¿Cómo es ese proceso de cambio de un cuerpo a otro? No sé qué tal es la acogida y las facilidades que les están poniendo a ustedes desde la Policía Nacional. Bien, el tema de la pasarela no tiene nada que ver en principio con la equiparación. Quiero decir, no tiene nada que ver para nosotros porque es una reivindicación que se hacía desde antes de que el fenómeno de la equiparación surgiese con tal fuerza que ojalá los compañeros lo consigamos nosotros pasarela o no, porque se lo merecen. Entonces, la acogida por parte las facilidades que dan para la pasarela, para el cambio. De momento hemos tenido contactos con el Ministerio, con el Gobierno y con ciudadanos. Hemos estado hablando, hemos manifestado nuestras inquietudes y cómo nos seguimos, cómo nos sentimos dentro del cuerpo y cómo sabemos que seremos perseguidos los que nos hemos mostrado más afines a la Constitución y al cumplimiento de las leyes. Facilidades, pues de momento ninguna. Tenemos una ley de Policía Nacional que ya está hecha, pero falta desarrollar el reglamento de la disposición adicional cuarta que dirá el cómo se podrá hacer esto, si es que realmente se llega a hacer. De momento surgen muchas dudas, muchas incertidumbres, porque claro, la pregunta que siempre nos hemos encontrado es: ¿y si os vais los constitucionalistas, qué quedará en el cuerpo? Claro. Bien, esto no debe ser ningún problema porque
tampoco nos iríamos la mitad del cuerpo. O sea, la mitad que fuéramos constitucionalistas no nos marcharíamos, porque aunque haya gente que lo sea, por arraigo, o por costumbre o por sentirse más identificado, se quedarían en el cuerpo. Además, tengamos en cuenta que la equiparación salarial tampoco es efectiva, con lo cual hay gente que sí que le va de esta diferencia económica para poder subsistir. Entonces, bueno, estamos ahí en negociaciones, seguimos hablando. Sí que nos surge cada vez más esta necesidad de pasarela, porque nos vamos encontrando día tras día casos a compañeros que se siguen viendo marcados. No hace mucho tiempo a un compañero le reventaron su taquilla dentro de comisaría y le sustrayeron objetos. Esto es un hecho muy, muy grave. ¿Por qué? Porque el compañero es ex guardia civil. Toma ya. Entonces, a esto nos vemos sometidos y esto no es, no se lo deseo a nadie. Por eso cada vez urge más y necesitamos agruparnos y poderle pasar nuestras necesidades al Ministerio del Interior para que nos tenga en cuenta y lo reglamente. Gerard, muchísimas gracias por haber dado este paso adelante y haber dado tu testimonio hoy en Intereconomía, en el Gata al Agua, y ojalá que en un futuro pueda ser esta misma entrevista, este testimonio, sin esa mampara como signo y símbolo de normalidad. Gracias, Gerard, y buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, interesantísimo el testimonio que nos acaba de brindar este Mossu de Escuadra, que se llama Gerard. Me gustaría, no querría despedir el programa sin otra de las noticias del día, que es sin lugar a dudas esa fórmula mágica, ese conejo de la chistera, el enésimo ya, que parece ser que desde el independentismo, con Carles Puigdemont a la cabeza, se han sacado de esa presidencia simbólica. Puigdemont ya sabe que no va a poder ser presidente, que no puede venir a España, so pena de ser puesto a disposición judicial y que el juez Llarena decida sobre su futuro, con lo cual, ¿qué es lo que ahora intenta innovar? Pues una presidencia simbólica en Bruselas y aquí en Barcelona, en Cataluña, un gobierno ejecutivo real con un presidente elegido, pero a las órdenes de Puigdemont. María Matos, redacción de Informativos, buenas noches. Cuéntanos, ¿en qué consistiría esta presidencia simbólica que está estudiando el independentismo? Buenas noches. Pues parece ser que los dos principales partidos independentistas han llegado a un acuerdo para que por fin haya investidura y se pueda desbloquear la situación. Lo que propone el partido de Oriol Junqueras es que haya un gobierno desdoblado, es decir, que una parte esté en Bruselas y que la otra esté en Barcelona. El gobierno legítimo estaría en el país belga, en la distancia, y en España habría otro ejecutivo que sería el que fuese efectivo a ojos del gobierno español y que sería quien ocupase pues de llevar ese día a día de la Generalitat. Y todo esto pretenden combinarlo con lo que quiere el equipo de Carles Puigdemont. Lo que piden en Junts per Catalunya es una investidura real, que no sea simbólica, y luego que el gobierno de Bruselas también tenga poderes ejecutivos, aunque sea tan solo simbólico. Entonces, en definitiva, lo que planean es que se celebren dos investiduras. Una en Bruselas, en la que una asamblea de electos formada pues por diputados, por concejales, por alcaldes independentistas sería la encargada de investir a Carles Puigdemont y a su gobierno exiliado. Aunque esta investidura sería simbólica, es decir, no serviría para la jurisdicción española, o sea que el gobierno central no podría impugnarla porque no tendría validez. Pero recordemos que es como una muestra más de enfrentamiento y de desobediencia a la ley. Y después se celebraría otra investidura, esta vez sí, ya en España, en el Parlamento, en la que se elegiría pues a un presidente de la Generalitat que no tuviese cuentas pendientes con la justicia y que sí tendría validez para Mariano Rajoy y para los tribunales. Aunque ahora la pregunta que nos surge es si el gobierno, si un gobierno exiliado en Bruselas, esos sueldos, ¿quién los pagaría? ¿Quién pagaría esos sueldos del gobierno exiliado, la Generalitat o los partidos políticos? Hay que verlo. De momento son solo pensamientos. Muchísimas gracias, María. Interesantísimas preguntas, por cierto, las que dejaba en el tintero María Matos. ¿Quién pagaría a Puigdemont en el supuesto de que ostentara una presidencia simbólica desde Bruselas? Usted y yo. Hombre, no, con dinero público no, porque está claro, y más si sabemos que dentro de unos meses se le va a inhabilitar. Bueno, las preguntas las contestamos después de la publicidad. Menos de minuto y medio hasta ahora.
Y seguimos en el Catalagua. Me gustaría que vieran qué es lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal, concretamente en su artículo, si no recuerdo mal, 384.bis, no es que lo recuerde, lo tengo apuntado. Dice que quien firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión. Es decir, que cuando esté en prisión y cuando se abra juicio oral, profesor, Puigdemont, Junqueras, Jordi Sánchez, Toni Comín and company van a quedar absolutamente inhabilitados, dejarán de ser diputados y no van a poder ser presidente de la Generalitat, consejero, etcétera, etcétera. Con lo cual, esta presidencia simbólica desde Bélgica, desde Bruselas, es absolutamente simbólico. Eso va al mismo sitio que ha ido todo el plan que están diciendo los últimos días. Al final, de verdad, sinceramente, señor Puigdemont, lo que quieren es quitársele a usted en medio y no saben cómo. Entonces, esto no puede ir a ningún sitio porque evidentemente es un fraude de ley y está abocado a lo mismo que está abocado a la investidura que pretendían por plasma, etcétera, etcétera. Yo espero que haya unos recursos también judiciales que impidan esta nueva locura. Pero lo que sí es cierto es que mientras sigan con esta locura, el 155 sigue en vigor y por lo tanto lo que sí van a intentar, y además como tenemos un máster hecho en estos señores, lo que van a intentar es que no se repitan las elecciones generales, las elecciones en Cataluña. Y lo que van a intentar es coger la pasta lo antes posible, porque ahora están sin fuentes de financiación, evidentemente se les ha cortado el chorro del dinero, entonces como ellos se nutren del dinero y al final tienen que abastecer todo ese clientelismo político que tienen a través de los presupuestos generales, evidentemente van a intentar hacer lo posible. Mi escenario es que ahora están aparentando una cierta sintonía para volver a otro imposible, pero al final lo que van a dejar es en la estacada a Puigdemont y van a encontrar en el último momento a un sustituto que no les cause problemas para poder tirar del dinero que tienen perdido en este momento. Esto es irrisorio, ¿no? Es decir, una presencia simbólica de la Generalitat también pueden hacerle simbólicamente pues emperador del Sacro Imperio Romano, ¿no? O sea, tendría la misma validez. Es un gobierno en la sombra, Benjamín. ¿Quién toma las decisiones? ¿Pero eso qué es? No, pero bueno, eso independientemente que le nombren o no, si ponen un tonto útil al frente de la Generalitat que le coge el teléfono a Puigdemont, da igual que le nombren o no le nombren presidente en el exilio, simbólico, como quieras llamarle, que bueno, pues efectivamente tendría su influencia, pero es que no ese es el caso. No. Aquí están buscando que Puigdemont trague con una solución para quitársele en medio. Claro, para de cara a los más adeptos, ¿no? Independentistas, pues darle una especie de salida, solución digna al presidente en el exilio, en toda esa ensoñación en la que se han instalado algunos. Pero la realidad es que habrá otro presidente que probablemente además ni será Junqueras ni estará procesado y buscarán a alguien que pueda desempeñarse a medio plazo como presidente de la Generalitat, porque es que si no elegirán a alguien que va a tener los días también muy contados. Eso es verdad, ¿no? Javi, lo que pasa es que mientras tanto la imagen de España padece. Bueno, pero es que contra tonterías de estas se puede hacer muy poco. Pues mira, Fernando, yo no sé si eso es así, porque yo creo que este es el mejor embajador de España, con las tonterías que está haciendo este hombre por ahí por Bruselas. La imagen que estamos dando es penosa. O sea, la charlotada esta al final deteriora la imagen de España. Parecemos belgas. Sí, parecemos belgas, es verdad. Pero ¿qué haces si uno dice, yo le quiero hacer al gobernador de la ínsula de Barataria? Bueno, pues hágale usted lo que usted quiera. Esto tiene mucho que ver precisamente con aquella puesta en libertad de Llarena, su conditione de que no vayan a continuar con el proceso y tal igual. Yo creo que esto es continuar con el proceso y esto es una muestra palpable y manifiesta de mala fe. Y me parece que aquí, si se hubieran hecho las cosas como se tenían que haber hecho y haber puesto a esta gente a buen recaudo, a todos, en bloque, sin excepción, porque son todos igualmente responsables de esto, no habríamos llegado a donde estamos llegando. Estamos dando un verdadero espectáculo en toda Europa. Ciertamente que unos son más protagonistas que otros. Yo creo que los jueces están en ello, en tratar de llegar a todo el que tenga algún resquicio por el que, diríamos, hablando de forma sencilla, meterle mano. Pero ha habido algunos que han escapado de rositas, esa es la verdad. A ver, Román. Veremos, esto no ha acabado, Bueno, yo no sé si no tienen dinero y están corriendo para ver cómo consiguen el dinero, pero todo esto que hablamos todos los días de Cataluña, que nos marca la agenda política, ahora tenemos casas de 4.400 euros, diputados de Esquerra que fueron, hoy los de Junts per Cat, mañana los de la CUP, que eso cuesta una pasta y no tendrán dinero, pero lo están haciendo.
propondrán un sistema que será de risa. Yo no sé por qué dentro de la grandeur del independentismo catalán no montan también una parte del gobierno en Washington y otra parte además pone una base en la Antártida para ya tener territorios de países como emperador. Sí, pero todo esto tiene más... Aparte de que judicialmente es lógico, porque quien esté de presidente del gobierno, la justicia, como poder independiente de una democracia, tiene que funcionar. Todo esto está pasando bajo la aplicación del 155. Claro, es que esa es la cuestión. Es que ese es el problema. Es que todo esto está pasando con el 155. Hay un mozo de escuadra, tenemos que tener aquí a uno escondido detrás de una mampara, y ahí hay un poli catalán autonómico que lleva 3 meses ejerciendo de escolta el señor Puigdemont, y que sepamos el ministro del Interior o el que tenga ahora de delegado del gobierno en los Mossos de Escuadra no le ha mandado una notificación que dice: usted está fuera del cuerpo, suspendido de empleo y sueldo, y como venga a España le vamos a meter un puro. Eso es el 155. Pero es que claro, el 155 se hizo poniendo a la vez unas elecciones, para que ya lo que se habla de las elecciones, para estar en funciones, y ahora estamos con el 155 en funciones porque no hay gobierno. No, el 155 es para que se ejerza. Entonces, yo lo que quiero es que se acabe cuanto antes, que vayan a la cárcel y paguen todos los años de pena que tienen que pagar quienes han cometido delitos tan graves. Pero mientras tanto, espero actuaciones que me sorprende que todos los días la agenda política con charlotadas, con butats, pero la agenda política de España la marcan los catalanes, un señor en Bruselas, y todo esto bajo la terrible presión que supone el 155. Yo creo que cada día menos, ¿eh? Joder. Yo creo que cada día menos. Joder, 155. A ver, eso lo toman a pintorreo ya. Yo creo, bueno, primero esto es también de nombrarle a Puigdemont, pues eso, presidente galáctico de la es de cara a la afición, ¿eh? Es cara a los esto es un gesto y tal. Y le va a pasar lo mismo que él hizo. O sea, al que va a nombrar, él hizo lo mismo con Mas. Le nombraron pensando que iba a ser la imagen que era lo que pedía la CUP, el hombre de paja, pero que lo pedía la CUP y tal. Y él, una vez en el poder, empezó a pasar de más olímpicamente. Y al que nombren ahí, cuando se siente... Es lo mismo, cuando entras en el despacho de un presidente, te entra un calorcillo de presidente, empiezas a sentirte presidente, sobre todo si eres legalmente presidente, y la primera semana le cogerá una vez el teléfono, la segunda ya no se lo cogerá, y entonces veremos lo que pasa. Es simbólico, como es la república que proclamaron también era simbólico. Todo es simbólico en Cataluña, por desgracia, últimamente. Pero simbólico, ¿no? Con 25 años de cárcel de penas por los delitos que esa es otra cuestión. Esa es otra cuestión. Vamos a ver, tú no podías cruzar a Francia a hablar con un terrorista, y en cambio van grupos parlamentarios enteros a hablar con un golpista. Sí, aquí se han hecho cosas... vamos, una originalidad, ¿eh? Y por último, Roch. La pasta de dónde sale, que es lo de siempre. Fundamental. ¿Cómo se paga esa presidencia simbólica? Josep Pla siempre decía eso, cuando iba a Nueva York, ¿quién paga todo eso? ¿Quién paga todo esto? ¿No? Es decir, él cobra 2.800 euros en este momento, que es lo que cobra un diputado raso en el Parlamento catalán. No sé si sus ahorros para pagarse la casa esta de Waterloo. 4.400 euros al mes, que parece ser que ya la ha desechado. Bueno, pero no para buscar una más pequeña. Sí, esa la pagaba Matamala, que es el amigo empresario que tiene. El contrato lo firmó él. Es decir, ahí hay un movimiento de dinero bastante raro. Yo no sé si el partido, evidentemente, han recibido dinero. O sea, él tiene constituido como un grupo político. Que le iban a pagar al casero, le iban a pagar con dinero simbólico también. Con bitcoins. Si tenían un dinero del partido, de los votos, por ganar unas de esto y tal. Y del FLA, que del FLA desviado. Todo simbólico. Y cuando volverán a manejar unas cantidades. No hay tiempo para más. Profesor Antonio Alonso Tibón, gracias por haber estado esta noche en El Gato. Muy buenas noches y muchas gracias. Paz, gracias. Muchas gracias. Oye, mañana cuidado. Sí, llévate la comida al coche. Cuidadito. Llévate el depósito lleno de gasolina, un bocadillito, todo, por favor. El termo. ¿Lo tienes previsto? Previsto todo, sí. El kit de supervivencia Yo soy un hombre veraniego y tengo mi kit de supervivencia siempre en invierno conmigo. Y sobre todo precaución, amigo conductor, si está nevando mucho, no salga usted de casa, no nos dé un susto negativo. Ese es el mejor consejo. Benjamín. Usted no se preocupe mucho cuando vea a Madrid tan blanco. Es muy blanco habitualmente, pero hoy estamos trabajando blanco. No nos gusta blanco y estamos trabajando para cambiar ese color. No se preocupe. Exacto. Román, que gracias. Y nada, que hasta la próxima.
Vacaciones, ¿no? Durante semana y media, ¿no? No, vacaciones. ¿Se toma usted? No, digo de gato, de gato. Ah, no, de gato sí, de gato. De gato sí, ¿no? De gato. Me voy a trabajar a otros lares, voy con los perros. Donde hace menos frío, ¿no? Además, mira, allí no hablan de Cataluña, gracias a Dios. O sea, es un descanso. Desconectar está muy bien. No, es una faena para los independentistas, pero qué disgusto deben llevar en Bruselas. Bueno, Roch, abrígate, que te he visto destemplado al llegar, ¿eh? La garganta. Que un consejo, que el que no necesite mañana salir de la cama, que no salga, porque el día no va a ser... Yo creo ¿Tú mañana te quedarás en la cama? Si puedo, sí, pero no puedo. Se lo plantea y todo, qué barbaridad. Pero no puedo. Qué barbaridad. Señores, que gracias por su confianza. Saben que pueden seguir informados en La Gaceta, en gaceta.es, o suscribirse al boletín de noticias, boletín.gaceta.es. Es gratuito para recibir las mejores noticias del día, lo mejor, todo lo que se ha seleccionado, el mejor recopilatorio. Así que ya lo saben, gracias por su confianza. El Gato vuelve mañana a las 10. Que pasen buena noche. Adiós.